Entonces, vamos a partir hablando entonces del origen o de cómo podemos describir patológicamente la diabetes, y por un asunto técnico lo vamos a dividir en diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2, partiendo por la tipo 1, ¿ya? Solo a modo de resumen anátomo-morfológico, recordar que el páncreas es un órgano que está ubicado a nivel retroperitoneal mixto ya, o sea que en el fondo va de izquierda a derecha, y que se le considera secretor, ¿ya? Y su actividad secretora es tanto endocrina como paracrina y endocrina, ¿ya? Y nosotros nos vamos a hacer efecto, o sea, nuestro interés es en su actividad endocrina, ya como productor de hormonas, y particularmente dentro de su producción de hormonas, que es la más importante, son la insulina, el glucagón y la somatostatina, pero no son las únicas. La que nos va a interesar a nosotros es la secreción de insulina, ¿ya? Porque es el factor relevante en la generación de la diabetes mellitus tipo 1, ¿ya? Otra cosa relevante también de mencionar es que cuando uno ve un páncreas, un islote de Langerhans, uno ve la cantidad o la masa de células que existen dentro de este islote, y nos vamos a fijar que las células beta pancreáticas, que están acá, son las que corresponden a más del 70% de todo el tejido del islote, ¿ya? O sea, en el fondo la mayor cantidad de secreción corresponde a la secreción de insulina, ¿ya? La otra cosa importante es que existe una regulación entre la secreción de insulina y la secreción de glucagón, que lo vamos a ver probablemente en unos minutitos, ¿ya? Entonces, aquí no es la ley del todo nada, pero como a nosotros nos interesa la célula beta pancreática, vamos a hablar de la actividad de la célula beta pancreática, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a tener es que la célula beta pancreática es la encargada de la secreción de insulina, ¿ya? ¿Quién regula o cómo se regula la secreción de insulina? En primera instancia, la secreción de insulina se va a regular por los aumentos plasmáticos de la glucosa. Si hay 10 moléculas de glucosa acá, la célula beta pancreática, mediante un mecanismo postreceptor, se va a encargar de secretar suficiente insulina para esas 10 moléculas de glucosa, ¿ya? Y esto se relaciona directamente con la capacidad que tiene la célula beta pancreática de producir ATP. Y entonces vamos a decir que eso es una regulación positiva, es decir, a más glucosa, más insulina, ¿ya? También tenemos otro tipo de regulaciones positivas. Por ejemplo, si uno tiene una dieta rica en aminoácidos o hay un aumento de la cantidad de aminoácidos a nivel circulatorio, esto también va a ser censado como un aumento de la carga energética de la célula beta pancreática, y por lo tanto la carga energética va a informar de que se debe producir insulina, ¿ya? También la actividad parasimpática va a generar una activación de la célula beta con la finalidad de producir insulina y disminuir los niveles de glucosa, ¿ya? Por otro lado, la actividad simpática, que sería lo opuesto, que es lo que ustedes tienen acá, que es lo adrenérgico, lo que va a hacer es que cuando se requiera una actividad simpática potente, por ejemplo en un mecanismo de estrés, lo que se va a ocurrir es que se va a bloquear a la célula beta pancreática para que haya una disminución de la salida de insulina, y eso va a generar un estado de hiperglicemia. Y a su vez el estado de hiperglicemia va a permitir mantener el estado de alerta que generó el origen simpático. Por ejemplo, si el estado de alerta es que un perro viene de manera amenazante corriendo detrás de ustedes, el estado de alerta para ustedes es salir corriendo, ¿cierto? En dirección opuesta. Pero para poder correr ustedes van a necesitar muchísima energía. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la actividad simpática? Va a aportar la energía, por un lado, mediante la gluconeogénesis del hígado, pero por otro lado, por el bloqueo de la célula beta pancreática, ¿ya? También se sabe que la somatostatina, que es otra hormona, que va a regular los niveles de la célula beta pancreática, ¿ya? Y finalmente, cuando hay un aumento sostenido de glucagón, el glucagón está encargado de producir glucosa, ¿cierto? De producir una hiperglicemia. Cuando hay un aumento marcado de glucagón, el sistema va a hacer un feedback negativo, va a decir, ok, hay mucho glucagón, por lo tanto esto me puede producir una hiperglicemia grave, y por lo tanto el mismo glucagón va a regular a la célula beta, activando la célula beta para que la célula beta produzca insulina y la insulina bloquee los niveles de glucagón, ¿ya? Ya, entonces me pregunta alguien aquí, si uno no tuviese insulina, uno fuera insulina cero, ¿podría ingresar glucosa a las células?
La respuesta es sí y no. En la mayoría de las células periféricas, como de las células del hígado, del tejido muscular y del tejido de los adipocitos, requieren de los niveles de insulina. O sea, ellos no podrían alimentarse, morirían de hambre, por así decirlo, que es la causa del por qué hay descompensación en los pacientes diabéticos tipo 1. En cambio, hay células, por ejemplo, la beta pancreática, que no requiere de insulina para funcionar, porque si requiriese de insulina para funcionar, en el fondo del círculo sería negativo, no podría nunca funcionar la célula, ¿ya? Hay algunas células del intestino también que no requieren de insulina para funcionar y algunas del sistema nervioso central. Entonces, la respuesta es, sin insulina, ¿pueden engrosar glucosa las células? En el 90% de las células, no, se requiere la insulina de por medio, ¿ya? Y en el restante, sí, pero son siempre células que son regulatorias, como la beta pancreática, ¿ya? Entonces, me preguntan acá, entonces, ¿por qué en estado de estrés se bloquea la secreción de insulina si esta es necesaria para que algunos tejidos obtengan glucosa? Es que la respuesta aquí tiene que ver con que es un estado de emergencia puntual. No es que, o sea, una cosa es que yo bloquee a la célula beta pancreática y otra cosa es que yo bloquee a nivel periférico a la insulina. Yo aquí estoy bloqueando la salida nueva de insulina, puntualmente, en un minuto puntual. Pero la insulina, los pacientes igual tienen insulina basal, ¿ya? Y por lo tanto esa insulina basal igual va a cumplir un rol a nivel periférico. Y ese rol a nivel periférico va a ser alimentar a las células con la glucosa. Ahora, uno no se puede mantener en un estado constante de estrés, porque si uno se mantiene en un estado constante de estrés, en el fondo no vamos a tener suficiente alimentación celular, y bueno, eso sin contar que vamos a tener daño cardiovascular y todo lo demás, pero no va a permitir en el fondo la alimentación o la nutrición celular y por lo tanto no es compatible con la vida, ¿ya? Uno tiene eventos estresores que son simpáticos y esos eventos estresores generan un mecanismo donde se bloquea la insulina, pero dentro del beta pancreático, puntualmente, pocos minutos, permitiendo que la insulina periférica ejerza su función de manera regular a través de los sistemas periféricos. No sé si se entiende eso. Ya, sigo entonces. Súper. Ya, entonces, ¿de qué va a depender el control o la secreción de la insulina en mi célula beta? Ya, lo primero es que nosotros tenemos en diferentes tejidos canales tipo GLUT, ¿ya? Los canales tipo GLUT se dividen en GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, bla, 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 ¿ya? La mayoría de los canales tipo GLUT son canales dependientes de insulina, que ahí viene la respuesta a la pregunta que preguntaba, o sea, que hacían recién, ¿ya? Pero los canales tipo GLUT2, solo los dos, son independientes de insulina. Y estos canales tipo GLUT están siempre abiertos. Eso quiere decir de que si hay 10 moléculas de glucosa aquí, van a haber 10 moléculas de glucosa acá. Y eso me permite a mí censar a la célula beta pancreática cuánta glucosa hay en el extracelular para saber cuánta glucosa hay en el intracelular, ¿ya? Si hay 100 aquí, van a haber 100 acá. Y miren esto, qué terrible. Si el paciente comiera 1.000.000, ya voy a exagerarlo, va a haber 1.000.000 aquí adentro. El problema es que el millón no es compatible con la vida y eso va a producir toxicidad, porque en el fondo la glucosa va a actuar como unos molitos y va a producir una osmolaridad tan grande aquí adentro que finalmente la célula va a morir, ¿ya? Ahora, eso es una exageración, imaginando hipotéticamente que uno se levanta en la mañana, se toma 2 litros de Coca-Cola con azúcar, además 5 panes con, no sé, manjar, y después se come un pedazo de torta, y después a media mañana un papa frita, y así, y estuviera uno así todo el día, eso produce citotoxicidad, ¿ya? Porque toda la glucosa que hay afuera entra a la célula beta pancreática, porque es independiente de insulina. Ya. Lo siguiente es que la glucosa que entra a beta pancreática va a convertirse en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato ya no es reconocida por el canal GLUT porque no es la misma molécula. Por lo tanto, no puede devolverse. Y eso significa que mientras más glucosa hay en el medio externo, más glucosa va a haber en el interno, ya que no va a haber una conversación entre estos dos medios de vuelta, ya no hay retrógrado. La glucosa 6-fosfato va a entrar, se va a convertir en acetil-CoA, la acetil-CoA va a entrar en el ciclo del ácido cítrico y se va a convertir en FAT y el NAD, ¿cierto? Y el FAT y el NAD a su vez van a entrar en la fosforilación oxidativa y la fosforilación oxidativa va a producir ATP. Entonces, a mayor glucosa que haya aquí afuera, más ATP va a haber adentro, finalmente. Lo cual va a generar que haya un cambio en los niveles de ATP-ADP,
¿ya? Cuando la célula está en un estado alto energético, es decir, mucho ATP, va a bloquear un canal de potasio que está aquí arriba, ¿ya? Si el canal de potasio se bloquea, el potasio no puede salir afuera de la célula y por lo tanto se empiezan a acumular las cargas positivas abajo en la membrana. Es decir, se despolariza la célula. Al ocurrir la despolarización, el sistema lo que hace es aumentar el influjo de calcio, ya para poder controlar esta despolarización. Y el influjo de calcio va a generar que aumente el calcio intracelular. El aumento del calcio intracelular va a producir muchos cambios dentro de la célula. Pero los dos cambios esenciales son, el primero es que va a estimular a nivel de los cambios genómicos la producción de más insulina. Y el segundo, porque estamos en un estado energético alto, y el segundo y más importante es que el calcio sirve para mover dentro de la célula las vesículas que tienen todas las células. Ya el calcio mueve vesículas. Particularmente esta célula beta pancreática, la mayor cantidad de vesículas que va a tener van a ser vesículas de insulina. Por lo tanto, el aumento de calcio lo que va a producir es que se muevan las vesículas de insulina y salgan grandes concentraciones de insulina. Entonces, a más glucosa uno consume, más ATP se genera, mayor estado energético de la célula, mayor bloqueo del canal de potasio, mayor despolarización, mayor influjo de calcio, mayor salida de insulina. Mientras haya insulina, si la célula no tiene insulina, va a tener que esperar a que se produzca nueva insulina por recambio genómico, y ahí eso es un poco más lento. Entonces lo que vamos a tener es que la glucosa, ahora como modificador de señales, ya no como un alimento, sino que modificador de señales, va a producir un aumento en la captación de calcio, un aumento en los segundos mensajeros y va a retardar el flujo de calcio, es decir, el calcio le va a costar más salir de la célula y se va a acumular dentro de la célula beta pancreática. Y esto va a generar que se movilicen todos los sistemas dentro de calcio del organismo, de la célula beta pancreática, lo que va a permitir la salida de la insulina. Ahora, hay una cosa súper importante. La insulina que sale en la vesícula, si uno tiene la vesícula aquí, adentro de la vesícula hay una insulina que no es madura, que es conocida como proinsulina, ya que tiene estos dos enlaces que están aquí y este enlace que está acá. La proinsulina no está madura porque no está pensada para estimular a la célula beta pancreática. La idea es que vaya y estimule a periférico, ¿ya? Entonces, solo madura cuando llega la señalización energética, ¿ya? Y madura y se convierte en un péptido C, que es lo que ustedes ven aquí, esto que está aquí. Ese es el péptido C, más la insulina. Que la insulina es lo que ustedes ven acá, esta cadena aminosídica que está aquí, más esta cadena aminosídica que está acá, con sus dos puentes disulfuro, ¿ya? O sea, la hormona insulina es chiquitísima, es una molécula muy pequeña, probablemente, si no me equivoco yo, es la hormona más pequeña con la que nosotros tenemos en el organismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Que primero hay una estimulación de la síntesis de insulina. Los motivos son por disminución de la cantidad de insulina intracelular o por aumento del estado energético de la célula. Cualquiera de las dos causales es válida. A nivel ribosomal se va a convertir en un mensajero, en una proteína larga que se llama preproinsulina, que está dentro del retículo endoplásmico, ¿ya? Y no tiene ninguna función que no sea la de desarrollo. Cuando sale del retículo endoplásmico y se vesicula, entonces pierde la zona pre, que es la inicial, que es la que permitía el desarrollo en el fondo de la activación, y se forma esta molécula que está aquí, que es la proinsulina. La proinsulina se guarda en las vesículas en grandes cantidades, y cuando llega el estímulo energético, la proinsulina se divide en péptido C e insulina por escisión, es decir, se corta, ¿ya? Y cuando se corta, se liberan de manera equimolar la misma cantidad de péptido C que de insulina. Esto es un dato que no es menor, porque resulta que si uno quiere saber cómo está la función pancreática, es decir, evaluar si efectivamente el páncreas todavía está funcional y todavía produce vesículas con insulina, lo lógico que uno pensaría es, oye, pero voy a hacer una prueba de insulina, pues si total la insulina me va a decir a nivel sistémico cuánta insulina hay en el páncreas. Esa respuesta no es tan lógica, porque resulta que si al paciente le están inyectando insulina, porque ya está diagnosticado, la insulina que ustedes van a determinar en el plasma va a ser probablemente la insulina que es el recambio exógeno, es decir, la terapia de reemplazo. Entonces, ¿de qué manera puedo saber yo que el paciente está en condiciones pancreáticas? No puedo determinar la insulina, porque esta insulina que está aquí
Insisto, la administró de manera farmacológica, pero al paciente yo no le administré péptido C. Por lo tanto, yo puedo determinar por laboratorio a nivel plasmático los niveles de péptido C. Y yo sé, ahora por biología celular, que los niveles de péptido C tienen que ser X molar, es decir, 1 milimolar de péptido C es igual a 1 milimolar de insulina. Tiene que ser X molar, equivalentes molares a la insulina que el paciente produce. Entonces, si el paciente produce 0 péptido C, es porque la función pancreática está en 0. Si produce 1, está en 1. Si 2, 2, etc. ¿Ya? Y así me salto el problema de que el paciente pudiese estar recibiendo farmacológicamente insulina. ¿Ya? Entonces, para volver a lo mismo anterior, para que se entienda la idea, tengo un gen que es una estructura extremadamente conservada dentro de los animales, ¿ya? El gen de la insulina es muy parecido en el roedor inferior, como en el ratón, en el elefante, en el ser humano y en el cerdo. Es más, la insulina del cerdo, del caballo y de la llama es casi idéntica a la del ser humano, ¿ya? Es muy conservado el gen, ¿ya? ¿Dónde se localiza? En el brazo corto del cromosoma 11, ¿ya? Y es súper estable además ese gen. En la única célula donde se activa de manera natural es en las células beta pancreáticas, que como ya les había dicho eran dependientes de la somatostatina, el glucagón, la respuesta parasimpática, simpática, etc. ¿Ya? Se producían como preproinsulina en el retículo, ¿cierto? Que era una molécula de aproximadamente 110 aminoácidos, la cual maduraba en el Golgi a proinsulina y en la proinsulina se formaban los puentes disulfuro, generando el péptido C con la cadena alfa y beta de la insulina, pero todo pegadito. Se almacenaba todo pegadito como gránulo inmaduro, que es lo que está aquí, y cuando llegaba la señalización externa del calcio, que a su vez era dependiente de los niveles de glucosa en el medio, entonces se convertía la insulina como tal y se eliminaba junto con el péptido C, ¿ya? Ahora, igual es súper importante entender que igual se puede liberar proinsulina, claro, proinsulina al medio, dependiente de cuánto estímulo uno le está dando a la célula beta pancreática. Si uno la está forzando a que libere todo, efectivamente uno puede liberar proinsulina. Pero lo más común es que uno libere insulina, ¿ya? Por otra parte, la insulina va a viajar por todo nuestro organismo, ¿ya? Por todas partes, y se va a topar con diferentes tejidos que requieren la actividad de la glucosa. Por lo tanto, la insulina se va a unir a uno de los tantos receptores de insulina que existen, que son muchos, ¿ya? Y va a activar toda una cascada de segundos mensajeros que va a generar una función que son múltiples, o sea, la única función no es la sensibilidad de la insulina como uno creería o lo pensaría. Por ejemplo, la insulina, la actividad de la insulina va a generar, entre otras cosas, que se bloquee la vía de las caspasas, es decir, que se inhiba la apoptosis, permitiendo la sobrevida celular. El aumento de la insulina a nivel periférico también va a generar que se bloquee la síntesis del glucógeno, porque la idea es que baje la glucosa, no que suba, ¿ya? También va a generar que aumente la síntesis de proteínas. De hecho, la insulina es un factor de crecimiento. ¿Cómo uno sabe que es un factor de crecimiento? Bueno, además de lo clásico estudios moleculares, lo que más se sabe, de lo que más se conoce es que cuando las mujeres tienen aumento de la resistencia a la insulina, o sea, tienen muchos niveles de insulina en el organismo, cuando están en etapa de gestación, el feto crece en un estado que se llama macrosómico, o sea, tiene un volumen corporal mucho mayor, hasta un 20, 30 o hasta un 50% mayor al de un feto en su misma edad gestacional. Y eso hace que todos sus órganos, todos sus tejidos, crezcan más de lo que deberían crecer en ausencia de este hiperinsulinismo, ¿ya? De hecho, nosotros cuando nos hacemos una cicatriz o una herida, la insulina, con sus receptores insulínicos, genera que haya un aumento de proteínas y mejore en el fondo la respuesta al daño o a la injuria, ¿ya? También la insulina como tal genera que aumente la producción de los canales GLUT, porque esa es la función de la insulina que nosotros conocemos habitualmente. Y produce que haya un aumento de todos los canales GLUT, pero el GLUT más importante a nivel periférico es el GLUT4. Y por lo tanto genera que se movilice, produzcan más canales GLUT, pero también que se movilicen los canales GLUT que estaban en la célula periférica. Por ejemplo, que esto sea un músculo acá al frente. Cuando llega la señalización de insulina, manda la señal hacia el núcleo y dice, ok, vamos a necesitar más canales GLUT, pero también manda la señalización por segundos mensajeros a través del citoplasma y dice, si hay canales GLUT, por favor reclútense y
suban a la membrana porque afuera hay glucosa. Así que ahora viene el alimento, por así decirlo. Y aquí ocurre lo mismo, la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, solo que aquí tiene como finalidad producir energía para el músculo, ¿ya? Y en ese contexto, en el contexto de los receptores GLUT, yo les decía, hay muchos tipos de receptores GLUT, pero hay algunos que son más importantes que otros. Tenemos el GLUT1, que se encarga de la captación basal de glucosa de los tejidos más sensibles, ¿ya? Por ejemplo, la placenta, la barrera hematoencefálica, los eritrocitos, el riñón, ¿ya? Son tejidos que no pueden estar sin glucosa, por lo tanto ellos tienen prioridad a la hora de captar glucosa. Después tenemos los GLUT2, que es los que le había mencionado yo, que son independientes de insulina y permiten sensar los niveles de glucosa a nivel del islote pancreático. Y también encontramos estos GLUT2 a nivel del intestino. ¿Por qué también son importantes en el intestino? Porque cuando uno come glucosa, la glucosa tiene que poder absorberse. Si fueran dependientes de insulina, nosotros tendríamos que esperar que viniera una respuesta a la insulina para poder absorber la glucosa al intestino, y esa no es la idea. La idea es que nosotros podamos captar toda la glucosa que consumimos, rápidamente la captemos y rápidamente la llevemos a sistémico, ¿ya? Por eso es que son independientes de glucosa. También en el hígado encontramos GLUT2 que sirven para sensar cómo está la actividad metabólica general, ¿ya? También tenemos GLUT3, que es muy parecida a la GLUT1, permite tener a estos órganos que son muy sensibles, aumentar la concentración de glucosa en estos órganos particulares. Y la GLUT4, que está en todas partes, que es como el periférico, músculo, tejido adiposo, cualquier tejido parenquimatoso, etc. ¿Ya? Y este es 100% dependiente de glucosa. Por eso con la respuesta cuando me preguntaban delante si se requiere una insulina, la respuesta es sí, pero no, ¿ya? Va a depender del GLUT y va a depender del tejido que nos interese. Entonces, ahora, ¿cuáles son los mecanismos de acción de la insulina? ¿Qué yo espero tener cuando yo activo la insulina en el organismo? Primero, favorecer la utilización de glucosa. Ya en el hígado particularmente, acá está el ejemplo. Si yo tengo insulina, la idea de la insulina es que favorezca la producción de glucosa, pero también que se activen las vías del NADPH, o sea, las vías energéticas, las vías de las pentosas, etc. También que se active la glicólisis para cualquier otra finalidad que sean relevantes, ¿ya? También que se sintetice glucógeno para guardar, por si acaso, ¿ya? Y importantemente es que se inhiba la formación de cuerpos cetónicos, porque los cuerpos cetónicos, si bien son altamente energéticos también, pueden producir muchos efectos adversos en el organismo. Entonces, nosotros queremos evitar, nuestro organismo quiere evitar la producción de cuerpos cetónicos y por lo tanto la insulina evita la producción de cuerpos cetónicos, ¿ya? A nivel del tejido muscular es muy parecido. Estimula la síntesis de glucógeno, estimula la utilización de la glucosa, produce una carga energética y elimina, o sea, genera que los cuerpos cetónicos que ya se habían producido se gasten para disminuir la producción de cuerpos cetónicos, ¿ya? Y a nivel del tejido adiposo, la misma historia, para todos los tejidos es lo mismo en el fondo, pero la única diferencia es que aquí va a favorecer la captación del ácido graso, o sea, en el fondo como el paciente o la persona está en un estado alto energético, por algo hay insulina dando vuelta, el organismo lo asume como que en el fondo no necesito gastar los lípidos. Así que lo que voy a hacer ahora es que los voy a captar y los voy a guardar. Por eso es que cuando uno come una dieta, por ejemplo, rica en glucosa, pero además rica en lípidos, papa frita, el ejemplo clásico, la papa aporta el carbohidrato y la fritura aporta la grasa, el paciente va a subir más de peso que si come solo carbohidratos, porque lo que va a hacer el organismo es que va a reconocer el carbohidrato como de alta energética y el ácido graso le va a decir, ok, vamos a guardarlo porque esto me puede servir para más adelante, ¿ya? Porque en realidad el azúcar me va a aportar la energía, ¿ya? Entonces, volviendo ahora, porque tenemos que entrar a la fisiopatología, lo anterior era como para entender cómo funciona el sistema. Entonces, vamos a decir, en primera instancia, que el sistema está hecho para que nosotros seamos hiperglicémicos. O sea, todo está pensado para que se produzca un aumento de glucosa. Y el único que nos va a producir hipoglicemia en nuestro organismo, la única cosa encargada de controlar la glicemia, va a ser la insulina. Por lo tanto, cualquier desbalance de insulina va a producir cuadros patológicos, ¿ya? ¿Quiénes producen hiperglicemia? El glucagón, la adrenalina, la tiroxina, la T3, la T4, el cortisol, la somatotrofina, ¿cierto? O sea, todo produce hiperglicemia, todo está pensado para responder al medio ambiente en caso de necesidad. Y la insulina es la única que va a permitir que las células periféricas puedan alimentarse de manera correcta. De hecho, se dice que los valores ideales de glucosa en un organismo son de 3,5 milimoles a 6 milimoles, o sea, es un espacio muy pequeño, una ventana muy pequeña de producción de glucosa.
lo que vendría siendo como un equivalente entre 60 miligramos por decilitro a 90 miligramos por decilitro. Ese es como el ideal, ¿ya? Y aquí hay una conversación eterna entre cuánta glucosa tenemos y cuánta insulina se produce y cuánto glucagón se produce, etc. Y si estamos en estado de estrés o no estamos en estado de estrés, por ejemplo acá, o si estamos en estado de crecimiento acá, o si estamos en un estado metabólico alto o bajo. Cuando estamos en un estado metabólico alto necesitamos más energía, ¿cierto? Necesitamos más glucosa. Y tenemos que pensar que el único que va a contrarrestar la función directa de la insulina por su feedback directo, o sea, en el sentido de que el glucagón produce o estimula al final la salida de insulina cuando está en un estado alto, va a ser esta molécula que está acá al frente, que es el glucagón, ¿ya? Que va a permitir que haya un estado de hiperglicemia, y tanto la hiperglicemia como la estimulación directa de la beta pancreática va a hacer que estemos en un estado de hiperinsulinemia. Entonces, estos están conversando siempre, y uno no es que uno tenga insulina cero o glucagón cero, sino que ellos conversan y se van estabilizando durante el día, ¿ya? Entonces, como uno lo puede ver aquí arriba en el grafiquito, si uno en algún momento tiene una ingesta de carbohidratos, que es en este punto cero, la ingesta de carbohidratos va a generar que aumenten los niveles de glucosa en sangre. A medida que van aumentando los niveles de glucosa en sangre, se va estimulando la salida de insulina porque aumenta la energética de la célula beta pancreática, ¿cierto? Y en el mismo momento que empieza a aumentar los niveles de insulina, entonces inmediatamente se manda la señalización acá abajo al glucagón para que decaigan los niveles de glucagón, ¿ya? Cuando se acaba el estado energético, o sea, la persona pierde la cantidad de glucosa porque la consumió, alimentó a las células, entonces eso va a generar que decaigan los niveles de insulina porque la célula beta pancreática ya no va a estar hiperenergética, ¿cierto? No va a estar energizada, y al caer los niveles de insulina, entonces la caída de los niveles de insulina va a estimular la salida de glucagón, permitiendo entonces ahora que el glucagón comande la producción de glucosa a nivel periférico. Eso hasta aquí, ¿cierto? O sea, en el fondo hasta entender cómo van comunicándose entre ellos y que cualquier desbalance de esta comunicación va a producir alguna patología. Yo no voy a entrar en más profundo, pero comentarles que todo esto va a depender a su vez del metabolismo de los carbohidratos. O sea, yo sé que ustedes se acuerdan en alguna parte muy, muy, muy escondida de su cerebro de cuáles eran las fases de la glicolisis, cuáles eran las fases del ciclo de Krebs y cuáles eran las fases de la cadena transportadora de electrones, ¿ya? Porque en el fondo cualquier disrupción de cualquiera de esos puntos intermedios va a producir de que la beta pancreática no pueda censar el estado energético de la célula, y por lo tanto al no poder censarlo no va a poder liberar insulina. Entonces uno tiene que saber que cualquiera de estas enzimas que están en la vía, o cualquiera de las que están en la ciclo de Krebs, etcétera, cualquier trastorno de un citocromo va a producir en el fondo un cuadro estilo diabético, ¿ya? Vamos entonces ahora con la diabetes como tal, con toda esa información ahí en la mano. Primero, comentarles que hay una asociación entre la diabetes tipo 2 y la obesidad. No es una asociación directa, no es que por ser obeso eres diabético, ¿ya? Ni que por ser diabético eres obeso, pero sí aumenta la prevalencia, ¿ya? Entonces, en ese contexto, y por eso siempre elijo este monito que está acá adelante, siempre elijo esto porque en el fondo nuestro país, debido a que se encuentra aquí, antes estaba ahí, entre el 23 y el 24, nuestro país se encuentra ahora aquí en las pelotitas que están al frente, en el índice de obesidad mundial. Nosotros somos el tercer país con mayor cantidad de población obesa, esa es la verdad, ¿ya? Y particularmente si hablamos de obeso infantil, somos el primero en América, incluso peor que los gringos, porque tenemos mucha cantidad de obesidad, y por lo tanto eso significa que tenemos una mayor prevalencia de diagnóstico de diabetes, tanto en el niño como en el adolescente como en el adulto. Ya antiguamente era solo el adulto. Ojo que estas pelotitas que ustedes ven aquí al frente, que son gráficos que como que se van llenando por cantidad de porcentaje de población con obesidad, no considera la obesidad mórbida, o sea, por suerte en Chile no es tan importante, pero si considerara la obesidad mórbida, el porcentaje sería mayor, ¿ya? Nosotros tenemos entre 23 y 25, dependiendo del año. El año pasado fueron 24,3. En el caso de la obesidad infantil fue de 25,5, fue muy alta, ¿ya? Entonces, en ese contexto vamos a la contextualización de la diabetes, ya tanto 1 como 2. Primero, el 12% de la población chilena
tiene diabetes diagnosticada. Es un valor muy alto. De ese 12%, casi el 10% corresponde a diabetes tipo 2, ¿ya? Si uno se va a la cifra, aproximadamente medio billón de personas en el mundo tienen diabetes. Recuerden que somos 7.000 millones, no somos muchos, pero si uno lo mira ahora desde este contexto, hay más personas con diabetes diagnosticadas que personas diagnosticadas con COVID, para que uno se haga una idea. Y que la COVID es una pandemia, ¿ya? Y se cree primero que hay una relación entre los ingresos bajos, o sea, los países con menores ingresos tienen una peor alimentación, ¿ya? Nutrición en el fondo, y eso se asocia también a pobreza, o sea, pobreza, desnutrición, probabilidad de diabetes, ¿ya? Y lo otro es que también hay una mayor asociación en las mujeres que en los varones. Otra cosa importante es que el diagnóstico de diabetes en realidad se divide en 4 tipos de diagnósticos diferentes. Uno es la diabetes mellitus tipo 1, que es la que vamos a partir ahora. La segunda es la diabetes mellitus tipo 2, que es la que tiene la mayor población diagnosticada en el mundo. Después tenemos la diabetes gestacional, que es una situación particular de un estadio de la vida de la mujer, que también por desgracia en Chile ha ido aumentando en estadísticas de manera aberrante. Y también tenemos los otros tipos de diabetes que se asocian, por ejemplo, a situaciones traumáticas del páncreas. Pérdida de la masa pancreática va a generar trastorno diabético por insuficiencia. O pacientes que tienen diabetes por insuficiencia de cortisol o por insuficiencia de hormona tiroidea, ¿ya? Y así hay muchos otros tipos de diabetes, ¿ya? O por pancreatitis también. Entonces, otros, entender lo que uno estudia el órgano y al estudiar el órgano puede generar en el fondo trastornos diabéticos. Nosotros nos vamos a enfocar en las dos primeras. Ahora, a modo de definición de diabetes, vamos a decir que la diabetes es, al fin y al cabo, una insuficiencia o una deficiencia de la insulina. Esta insuficiencia o deficiencia de la insulina, o este estado deficiente en el fondo, se caracteriza por la hiperglicemia. En el fondo, el síntoma es la hiperglicemia. Es solo una forma de verificar el estado de deficiencia, ¿ya? O sea, que uno encuentre una hiperglicemia es un indicador pronóstico súper importante de diabetes, ¿ya? Y la deficiencia de la insulina puede ser por defectos de la secreción, es decir, disfunción de la célula beta pancreática, o por defectos de la acción, es decir, a nivel periférico, que el receptor de insulina no puede activar los receptores GLUT, ¿ya? Otra cosa súper importante es que la hiperglicemia, que era el síntoma, cuando es crónica, es decir, no es tratada de manera adecuada, va a producir a largo plazo daño y disfunción vascular, disfunción orgánica a nivel de los ojos, los pies, el sistema reproductor, el sistema renal, el sistema cardíaco, etc. ¿Ya? Por lo tanto, lo que uno previene en la diabetes es la hiperglicemia, pero no porque la hiperglicemia en el momento sea peligrosa, que sí lo es, sino que en realidad uno está pensando en un paciente que queremos darle una sobrevida digna y funcional a largo plazo, y es ahí donde aparecen las disfunciones, ¿ya? ¿Cómo uno diagnostica la diabetes? La diabetes se diagnostica por diferentes formas. Lo más clásico es hacer un test de sobrecarga en aquellos pacientes que lo pueden tolerar, ¿ya? En las test de sobrecarga se les da una botellita que tiene 75 gramos de glucosa, que es mucho más de lo que tolera el páncreas, o sea, la célula beta pancreática. Acuérdense que yo les decía que la célula, toda la glucosa que uno ingiere ingresa a la beta pancreática, ¿ya? Lo que comúnmente tolera son 40 gramos, 50 gramos, entonces uno le da una sobrecarga, más de lo tolerable, para ver cómo responde la beta pancreática frente a la sobrecarga, ¿ya? Si la beta pancreática está sanita, va a responder súper bien a la sobrecarga. Si la beta pancreática no está sanita, va a tener problemas para responder de manera adecuada, ¿ya? Entonces, el test de sobrecarga de la glucosa, lo que se hace es que se mide la glucosa primero en ayuno, que puede estar o no alterada, y después se vuelve a medir la glucosa a diferentes tiempos. Normalmente aquí en Chile se mide a las 2 horas. Pregunta. Ya, me preguntan acá, ¿por qué son tan dañinos los niveles elevados de glucosa y qué es lo que haría la glucosa además de generar energía? Ya, ¿por qué es dañino? A corto plazo, así como en agudo, es dañina porque la glucosa tiene una estructura molecular que tiene un peso específico, ¿ya? Y por lo tanto produce cambios osmóticos. Si yo tengo 10 moléculas de glucosa, voy a tener una osmolaridad asociada a esas 10 moléculas. Si ahora yo tengo 1.000 millones de moléculas de glucosa, voy a tener una osmolaridad mayor a eso. Como para que me entiendan ustedes, imagínense hipotéticamente un vaso de agua donde yo le echo una cucharada de azúcar. Todos ustedes saben inmediatamente que si revuelven esa cucharada, se va a disolver, ¿cierto? No precipita, no está hiperosmolar.
Pero sin embargo, si yo ahora echo el kilo de azúcar en el mismo vaso de agua, todos ustedes van a saber inmediatamente que es imposible. O sea, se va a derramar el agua y el azúcar por todos lados y no se va a disolver, cambiando la osmolaridad del sistema. Nosotros en el ser humano tenemos una osmolaridad que es súper fina, no la podemos modificar, porque eso produce trastorno renal, produce trastorno vascular, etc. Entonces, el primer daño agudo va a ser el daño osmolar, ¿ya? Ese es el primero. Además de la energética, como dice ahí su compañero. El segundo es la toxicidad celular. Una célula no va a aguantar, es como, a ver, ¿cómo me explico? Es como un globo, si a un globo yo le meto X cantidad de aire, ese aire hasta un punto lo va a soportar, ¿cierto? Imaginando que las moléculas o las partículas de oxígeno fueran glucosa, ustedes saben que si uno empieza a meter más y más aire adentro, o sea, más y más glucosa, va a llegar a un punto donde el globo va a reventar. Eso es la citotoxicidad por actividad aguda. Y lo otro que tienen que pensar ustedes, que la hiperglicemia, como bien preguntó la compañera al principio, ¿cómo es posible cómo se alimenta la célula si sabemos que hay harta glucosa dando vuelta? Bueno, esto es súper triste, pero el sistémico tiene glucosa, pero si el paciente no tiene insulina, las células se están muriendo de hambre, ¿ya? Y si las células se mueren de hambre, literalmente tienes disfunción de todos los órganos, vasculares, parenquimatosos, respiratorios, etcétera, ¿ya? Y se mueren por hambre, o sea, starvation se llama en inglés, que es ausencia de alimentación o ausencia de energía. Entonces tú puedes tener mucha glucosa circulante, pero si no hay insulina suficiente, ninguna posibilidad de que se alimente la célula, ¿ya? Eso a nivel como agudo. A nivel crónico, lo vemos al final de la clase para explicarles cómo se genera el daño crónico por hiperglicemia. ¿Se entiende, Joaquín? Ya, súper, sigo. Entonces, lo que les decía yo, se diagnostica, se da la test de sobrecarga, si el paciente después de las 2 horas de test de sobrecarga les da una glicemia menor a 140, vamos a decir que la célula beta pancreática soportó esta sobrecarga. Si el paciente les da un valor menor a 200, vamos a decir que el paciente no lo está soportando, pero no sabemos el motivo, ¿ya? Y por lo tanto la prueba hay que repetirla. Aquí la prueba se repite. Y se tiene que repetir otro día totalmente diferente donde el paciente esté súper tranquilo y descansado, ¿ya? Ahora, si el paciente le dio cualquier valor, independiente de la forma, la actividad física, el alimento y todo lo demás, le dio un valor sobre 200 miligramos tras sobrecarga, significa que la célula beta pancreática no se la puede con la sobrecarga, por lo tanto el paciente es diabético, ¿ya? Basta un valor sobre 200 para que uno sea diabético. Y valores bajo 200 hay que volver a redefinir el examen, ¿ya? Ahora, también uno la puede hacer el diagnóstico con glucosa en ayuno, porque hay personas que no soportan la sobrecarga. Por ejemplo, un ejemplo clásico son las mujeres embarazadas, que el solo hecho de darle una sobrecarga produce o induce vómito, y la emesis produce cambios en la glicemia. Entonces, con glucosa en ayuno, lo que se espera es que sea valores inferiores a 100 miligramos por decilitro. Valores bajo 120 se consideran que hay algún grado de riesgo y valores sobre 126 se consideran que pudiese ser diabetes. Ahora, la diferencia con el anterior es que este tiene que repetirse al menos por 3 veces. Porque aquí también va a depender si la persona el día anterior comió muy tarde, si esperó las 8 horas, o si se pasó de las 12 horas, o si en verdad la noche anterior comió puras lechuguitas, o comió McDonald's. Entonces, para saber eso, tienen que ser en 3 tomas diferentes. Otra opción para diagnosticar diabetes es la hemoglobina glicosilada, ¿ya? Los niveles de hemoglobina glicosilada en la mayoría de la población deberían estar bajo 6, ¿ya? Hasta 7 se considera como ya más o menos dentro del rango, mal pero dentro del rango. Pero valores sobre 6,5 a 7 se considera que el paciente está teniendo hiperglicemias históricas y esas hiperglicemias están generando el síndrome diabético, ¿ya? Y por lo tanto también es diagnosticable. Ahora, vamos con la diabetes tipo 1, particularmente con la tipo 1 con toda esta información que tenemos. Este paper que está aquí al frente es un paper de 1947, que fue la época en que llegó la insulina de cerdo a Chile. Ya era un homogenizado de páncreas de cerdo que se administraba inyectable a los pacientes, ya a nivel subdérmico. Antes de que llegara la insulina de cerdo a Chile, pasaba lo siguiente que es textual. Antes del descubrimiento de la insulina, la dieta en el diabético fue el único tratamiento realizable con cierta eficacia, o sea, había que controlar la dieta al paciente diabético. Su orientación era circunstancial y sintomática, es decir, a mayor cantidad de síntomas, mayor control de la dieta. Se trataba de disminuir la hiperglicemia, el diabético produce hiperglicemia, y la glucosuria, que era la que producía el daño renal. Y por lo tanto se restringía el aporte de carbohidratos, ¿ya?
Desde luego, esta terapéutica no influía sobre el trastorno metabólico, que seguía su evolución progresiva, particularmente en los niños pequeños, donde comenzaban a quemar grasas, y aquí se lo explico yo, como el paciente no puede alimentar a sus células con glucosa, el paciente comenzaba entonces a quemar las grasas porque las grasas producían cuerpos cetónicos que sí permitían alimentar a la célula. El problema es que quemaba mucha grasa muy rápido, y el quemar la grasa muy rápido pasaba desde el trastorno glúcido hasta el trastorno acidótico, y el trastorno acidótico generaba el coma y la muerte. Entonces, por lo tanto, lo que se hacía era tratar de darles muchas grasas a estos pacientes para que alimentaran su cuerpo con grasas, pero finalmente sucumbían por la hiperglicemia y por el estado acidótico. Finalmente el niño moría a los pocos meses, ya incluso en algunos casos a los pocos días. Ya, me preguntan aquí alguien, ¿en qué valor de glucosa no se puede realizar el examen? El examen, o sea, la glucosa en ayunas se puede hacer siempre el valor, ¿ya? La glucosa en la sobrecarga de glucosa, me voy a devolver una diapo. Si el paciente en ayunas, a ustedes en ayunas le quieren hacer una sobrecarga de glucosa y el paciente les da, por ejemplo, en ayunas 140 miligramos por decilitro, ni se les ocurra hacer una test de sobrecarga, ¿ya? Inmediatamente no. Ustedes tienen que poner un asterisco ahí y informar, ¿ya? Y si no, ustedes le informan al paciente, sabe que yo no le pude hacer el examen, diríjase a su médico porque su glicemia en ayunas es muy alta. Y lo que primero hay que controlar es la glicemia en ayunas. De hecho, por eso es que les digo yo, si la glicemia en ayunas da alta, casi que uno puede decir, este paciente va para diabetes. No le pueden ustedes hacer el test de sobrecarga porque si no van a intoxicar las células beta pancreáticas con su sobrecarga. ¿Ya? Ahí está la respuesta a la pregunta. Profesora, Dígame. tengo una duda de, por ejemplo, en ayuna una persona lo tiene muy bajo, pero con sobrecarga lo tiene alto. ¿Qué significa? Depende de qué tan alto lo tenga. El test de sobrecarga te indica a ti cuál es la función beta pancreática en el fondo. Si lo tienes muy bajo en ayuna, solo significa que lo tienes bajo. No significa si eres diabético o no, no te da esa información. La glicemia en ayunas no da la información del cuadro diabético, la glicemia en ayunas solo da la información del estado metabólico en el momento. El que te da la información de la función pancreática es el de poscarga, ¿ya? Si, por ejemplo, el paciente tenía, en el caso hipotético que me dices tú, 75 en ayuna, lo cual es súper normal, o incluso hasta abajo, o 60 en ayuna, pero después de la sobrecarga el paciente te da 200, con ese 200 basta para decir que el paciente es diabético. Sobre 200 es diabético. Es diabético, independiente del ayuno. Si aquí lo que me preguntaba la compañera antes, ¿y qué pasa si el paciente en ayunas lo tiene muy alto? Entonces, como lo tiene muy alto, uno no se puede arriesgar a hacer que el paciente se descompense. Sí. Entonces, no le hacemos la sobrecarga y lo que hacemos es que mandamos el informe al médico y el médico va a volver a mandar a hacer otro test y ya con 2 o 3 test desde en balance, con un paciente que te dé 2 de 140 o 3 de 140, no, ese paciente es diabético también. Ya. Gracias, profe. Ok. Listo. Entonces, en el entendido que les decía yo que la diabetes mellitus es la ausencia de alimentación en el fondo de la célula. Las células no se pueden alimentar porque no hay insulina. ¿Y por qué no hay insulina? Porque el páncreas no la produce. Entonces, vamos a decir que la diabetes mellitus tipo 1 es la destrucción de las células beta pancreáticas, la deficiencia de insulina para llevar a cabo las funciones metabólicas del paciente y la aparición de la cetoacidosis como mecanismo de compensación energética, lo cual va a generar estos 3 puntos: que el paciente sea insulino dependiente, es decir, requiere insulina de manera exógena, ya sea de origen animal, ya sea de origen recombinante, ¿ya? Que son las 2 insulinas que existen. Pero la va a requerir, porque si no hay insulina exógena, el paciente no puede vivir, ¿ya? Dentro de la diabetes mellitus tipo 2 vamos a tener 2 grupos de pacientes. Uno que son los de pacientes con diabetes autoinmune, que es el más común, cerca del 90% de los pacientes, y el restante de los pacientes tienen una diabetes que es conocida como idiopática, que es un trastorno metabólico generalizado, ¿ya? Dentro de la autoinmune, que es la más común, si uno le hace serología al paciente, se va a encontrar con que los pacientes tienen anticuerpos anti-islotes del Langerhans. O sea, su sistema inmunológico está matando a los islotes del Langerhans. Tiene anticuerpos anti-GAD. GAD es la descarboxilasa del ácido glutámico, que es importante para la mantención del ciclo de Krebs. Por lo tanto, su cuerpo además está atacando el ciclo de Krebs en las células de alta energía, ¿ya?
Y además tiene otro tipo de anticuerpos que están relacionados con marcadores de superficie de la beta pancreática, ¿ya? Como las fosfatasas 1A2 y 1A2 tipo tirosina, ¿ya? El idiopático se conoce menos todavía. No hay un marcador así de superficie que uno diga, ok, este es el tipo de diabetes. Solo se sabe que los pacientes tienen un trastorno metabólico generalizado desde mucho antes, ¿ya? Ahora, que el paciente, ¿cómo es que se genera esta respuesta inmunológica? Porque uno no nace con respuesta inmunológica contra los islotes de Langerhans, ¿ya? Entonces, esto ocurre primero porque tenemos, algunos pacientes tienen un complejo de histocompatibilidad tipo HLA que es proclive a producir estos autoanticuerpos. Es decir, que dentro de la población hay personas que tienen mayor probabilidad genómica de producir diabetes tipo 1 que otros, ¿ya? Pero no basta con eso, no basta con la probabilidad. Además de la susceptibilidad o la probabilidad, tiene que haber un factor medioambiental que gatille la respuesta inmunológica. Se ha visto que hay una cierta cantidad de compuestos tóxicos, ya, como no sé, pues el arsénico, los compuestos, la toxicidad de algunas algas en el agua, pero más importante que esto, algunas infecciones virales o algunos complejos inmunológicos, ya, que son súper comunes en la primera infancia además. Por ejemplo, el enterovirus o el virus Coxsackie, ya. Esos dos virus que son súper comunes en la primera infancia, son virus que se ha visto que su estructura externa tiene cierto parecido con el isotipo de los anticuerpos anti-Langerhans. Por lo tanto, el sistema inmunológico actúa eliminando el virus, pero queda imprinting, queda como imprimida la secuencia, por así decirlo, contra el islote de Langerhans. Entonces basta con que algún anticuerpo por ahí loquillo vaya hacia el islote, reconozca el islote, las proteínas de superficie, y inmediatamente empieza a atacar las células del islote. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que el paciente tiene que tener factores genéticos y factores ambientales. La suma de ambos factores va a estimular a la célula beta, a la inmunológica, la cual a su vez va a producir anticuerpos que van a marcar al islote, y eso va a generar que los macrófagos y las células TDH4, CD4-TH1, perdón, CD4 más TH1, las T-helper, marquen a las células beta pancreáticas, produzcan un estado inmunológico activo y por lo tanto dañen y maten o eliminen a la célula beta pancreática. Si la célula beta pancreática es eliminada, esa célula ya no puede producir insulina y por lo tanto ahora el paciente tiene menos insulina. Mientras más se ataque a la célula beta, mayor va a ser entonces la disminución de la producción de insulina. ¿Cómo se genera el diagnóstico? Generalmente el diagnóstico en los pacientes más pequeños, en los hijos de pacientes de M1, se hace un análisis de prediabetes en etapas muy pequeñas de la vida de estos chicos, se busca la presencia del islote anti-Langerhans, o sea, del anticuerpo anti-Langerhans, ¿ya? Del ICA, y también del descarboxilasa. Si estos pacientes tienen estos anticuerpos, el riesgo es muy alto, ya de aparición de diabetes mellitus tipo 1, y por lo tanto, estos pacientes se le hace prosecución para evitar que no se expongan a ambientes medioambientales fuertes que puedan producir, en el fondo, la activación de la diabetes como tal, ¿ya? Otra cosa súper importante es la aparición de la etapa clínica inicial, que es donde muchos pacientes se diagnostican. Estos que están aquí en la etapa prediabética generalmente son diagnósticos o azarosos o para hijos de pacientes de M1, ¿ya? Pero la mayoría de la población se diagnostica en la etapa clínica. Y en la etapa clínica, ¿qué es lo que ocurre? Que de hecho se la llama luna de miel porque es muy dulce esta etapa, en el sentido de que como las células, los macrófagos, están atacando a la beta pancreática y la beta pancreática adentro producía insulina, ¿ya? Esta insulina, al morir la célula, aumenta los niveles de insulina circulantes, pero porque se murió la célula, no porque el paciente produzca más insulina. Entonces, el paciente está en súper buenas condiciones, porque secreta insulina, pero por otro lado el paciente está empezando a adelgazar porque está gastando su propia glucosa y su propia grasa. Entonces, cuando uno le hace a estos pacientes, son pacientes, generalmente son niños de entre 4 años a 8 años aproximadamente, que están desconcentrados, que se mueven poco, que tienen mucho frío, que necesitan alimentarse, comer mucho y no engordan, pero uno les hace los niveles de insulina y la insulina sale normal. ¿Por qué sale normal? Porque está produciéndose daño a las células beta pancreáticas, ¿ya? Y finalmente el paciente llega a un punto irreversible de insulinopenia, ¿ya? Donde decaen los niveles de insulina a niveles no compatibles con la vida. Y como les decía yo, en realidad uno no analiza los niveles de insulina, sino que uno analiza los niveles del péptido C.
para estar 100% segura de si la beta pancreática está funcionando o no. Entonces, a nivel histórico tenemos la susceptibilidad genética, que no hace que todos los pacientes sean de M1. Un gatillo, generalmente que es una respuesta inmunológica. El gatillo produce autoanticuerpos. Los autoanticuerpos empiezan a destruir el tejido pancreático, los diferentes tipos de anticuerpos, siendo el más común el ICA y el GABA, ¿ya? Esto produce una hiperestimulación de las células T y los macrófagos que van a producir más daño todavía. Va a llegar a un punto de no retorno donde si yo le hago serología, el paciente va a ser positivo para los anticuerpos y va a estar en un estado de prediabetes, ¿ya? Puede tener una pequeña hiperglicemia, una pequeña hiperinsulinemia, pero nada en el fondo que haga ver que el paciente es diabético, ¿ya? Y va a llegar a un punto cuando hay una destrucción mayor al 30% de las células beta, o sea, es decir, que va a tener menos insulina de la que el paciente puede compensar su sistema, entonces va a ser el cuadro clínico. Normalmente el cuadro clínico ocurre con un paciente que se desmaya, y normalmente se desmayan en eventos como educación física, donde se les exige más de lo que el cuerpo puede generar. Entonces el paciente se desmaya, el paciente empieza a convulsionar, llega a urgencias, y llega a urgencias con una hiperglicemia, pero montadísima, y una cetosis montadísima, que es en el fondo el diagnóstico final que se hace. Pregunta que tengo aquí. Profe, y en esos niños, ¿cómo sería la evolución o el pronóstico de la diabetes, dada la edad temprana que se presenta su enfermedad? Súper buena, la verdad es que es súper buena porque, por suerte, la farmacología aporta muchísimos tipos de insulina para que el paciente tenga y pueda manejar la que más necesita para él. Ya, de hecho, mientras más temprano y más consciente sea el paciente de su situación, o sea, el hablarlo, el conversarlo, el hacerlo entender, es más probable que la sobrevida del paciente sea óptima, ¿ya? De hecho, en el hospital, no son muchos estos niños por si acaso en Chile, pero hay. En el hospital, por ejemplo, hay pacientes que llevan desde los años 50 tratándose y que en este momento tienen 80 años, 60 años y están impecables. No todos, obviamente. Lo que sí es que muchos de ellos con los años se vuelven obesos y muchos de ellos con los años se vuelven con trastornos visuales, trastornos dermatológicos y cardiovasculares, porque en el fondo igual es difícil mantener siempre los niveles de glucosa a nivel ideal. En los más jóvenes en la actualidad, con el uso del deporte como estrategia para mantener los niveles de glucosa, ha permitido también que muchos de estos pacientes anden impecables en la edad de adulto promedio, ¿ya? Lo importante es hacer las cosas bien. Sí pasa que cuando entran a la adolescencia, muchos pacientes desconocen el diagnóstico, en el fondo, claro, como se lo diagnosticaron cuando eran muy chicos, ellos dicen, ah, pero es que esta cuestión ya se me pasó. No, la diabetes no se pasa, ni la 1 ni la 2. Las diabetes no se pasan, no se curan, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el paciente adolescente en toda su época, en el fondo de respondedor, de cuestionador del medio, deja de inyectarse insulina y terminan en urgencias varias veces, ¿ya? Si terminan en urgencias y no son controlados rápidamente, puede terminar en coma y muerte, ¿ya? Ese es el gran problema de esta situación. Pero en general, si se hace un seguimiento farmacológico adecuado, la sobrevida es excelente, ¿ya? Sigo. Lo que les decía yo, como estos pacientes, diagnosticados o no, al principio están en fase de diagnóstico, todavía no se sabe qué es lo que hay que darles o no, o llegaron a urgencias, lo que uno va a encontrar más notorio en estos pacientes es que tienen una gran cantidad de cuerpos cetónicos, ya van a tener los niveles así, pero por el cielo, de acetona, acetoacetato y ácido butírico, ¿ya? Y eso es como un indicador rápido, o sea, los niños no pueden tener cuerpos cetónicos. Si tienen cuerpos cetónicos es porque estamos hablando probablemente de cetoacidosis diabética, ¿ya? ¿Por qué ocurre la cetoacidosis diabética? Lo que les decía yo, el abandono. Los pacientes tienden a abandonar el tratamiento cuando se vuelven reactivos, cuando creen que esto se les pasó, o cuando alguien les dice por ahí, oye, ¿sabéis que la hierbita de no sé qué se va a servir? Deja de consumir esto. No, ahí es donde agarrarse el abandono. También en los errores de administración, de repente el paciente no se da cuenta de que consumió más carbohidratos y se inyectó menos insulina, o la bomba de insulina que estaba utilizando falló, se le acabaron las baterías, y ahí empiezan los errores de administración y eso hace terminar una cetoacidosis, ¿ya? Eso es lo más común, ¿ya? Pero también el inicio de la diabetes juvenil, que esta ya no es diabetes tipo 1, sino que es diabetes tipo 2 habitualmente. Esta diabetes que está acá se llama LABA, que es de origen adolescente, y lo que pasa es que los adolescentes de por sí tienen resistencia a la insulina porque están en una etapa metabólica muy alta, necesitan mucha energía, necesitan mucho transporte, o sea, muchos cambios metabólicos.
Si el paciente además tiene hiperglicemias, ¿ya? Y se le da alguna medicación que pueda producir daño al nivel pancreático, desde cortisol para otros, va a producir una diabetes juvenil, y normalmente estas diabetes juveniles parten muy mal, porque parten con el paciente muy descompensado, ¿ya? Por la sobrecarga metabólica. Entonces estos pacientes parten con cetoacidosis diabética. Y estos pacientes en general se los trata con antidiabéticos orales, pero tienen que usar insulina para poder compensar de manera adecuada el daño pancreático, ¿ya? También los pacientes, aquí ya adultos o niños que tengan diabetes tipo 1, que tengan alguna infección que sea metabólicamente desgastante, como la neumonía, las infecciones respiratorias, la amigdalitis, estas que son agravadas, ya trastornos urinarios, infecciones urinarias, también los pacientes con infarto miocardio, pacientes con enfermedades cerebrovasculares. En el fondo, cualquier situación fisiológica o patológica que requiera una sobrecarga metabólica, o sea, requiera mucho azúcar y mucha energía, va a hacer que el sistema descompense y se produzca cetoacidosis, ¿ya? Lo mismo pasa cuando consumen algunos tipos de fármacos que son particularmente desreguladores del metabolismo, como son los glucocorticoides, ¿ya? Entonces, todos estos pacientes van a terminar en cetoacidosis, y la idea es que uno los saque de la cetoacidosis. ¿Cómo se ve la cetoacidosis diabética a nivel clínico? ¿Ya? Tenemos que pensar que el paciente tiene déficit de insulina, es decir, produce muy poco insulina o no produce. Si no tiene insulina, no puede captar la glucosa. Si no puede captar la glucosa a nivel periférico, las células tienen hambre. Pero el sistema está hiperglicémico, o sea, uno ve al sistema con mucha glucosa. Como está hiperglicémico, va a estar, el cuerpo necesita eliminar la glucosa porque está dañina. Y este exceso de glucosa lo va a eliminar por la vía urinaria, produciendo glucosuria, ¿ya? La glucosuria va a generar que el paciente pierda mucho líquido a nivel renal. El exceso de líquido a nivel renal va a llevar a que el sistema vasotensor genere una activación a nivel del sistema nervioso central, mandando la señal de sed. Por lo tanto, el paciente va a estar poliúrico, pero a su mismo tiempo va a tener un aumento de la sed para poder contrastar esta poliuria. La poliuria va a llevar a la pérdida de electrolitos, porque no solamente voy a eliminar glucosa, sino que voy a eliminar sodio, voy a eliminar fluoruro, voy a eliminar potasio. La eliminación de electrolitos va a llevar a que las células estén deshidratadas, todo lo que rodea a la célula. Acuérdense que las células además tienen hambre, ¿ya? Por otra parte, la hiperglicemia, como componente osmolar, va a producir cambios molares entre la célula y su medio ambiente, produciendo deshidratación intracelular, quitándole el agua a las células, y en el caso de la beta pancreática, abiertamente siendo citotóxica, reventando, ¿ya? Esta deshidratación, nuevamente intra y extracelular, va a aumentar la cantidad de sed que tiene el paciente. El paciente entonces va a estar polidípsico, ¿ya? Además de todo lo anterior, como no hay insulina, al no haber insulina, no hay nadie que contrarregule el glucagón. Y si nadie contrarregula el glucagón, va a haber un aumento del glucagón, y esto va a generar que se aumente la gluconeogénesis. Y el aumento de la gluconeogénesis va a llevar a una hiperglicemia, que va a llevar a todo lo que les acabo de explicar. Como el sistema necesita alimentarse porque tiene hambre, particularmente el cerebro, se va a mandar la orden de que se genere la lipólisis para buscar otras alternativas energéticas. La lipólisis va a llevar a la cetosis. La cetosis va a llevar a dos casos particulares. Por un lado, a la acidosis por cuerpos cetónicos, y a la aparición de vómitos para eliminar los cuerpos cetónicos. Los vómitos producen pérdida de agua y electrolitos, que el paciente ya estaba deshidratado intracelular y extracelular. Y la acidosis lleva a la respiración de Kauffman, que tiene como finalidad eliminar iones hidruro por la respiración. Y es una respiración bien particular, que es muy rápida, es como... Y esa tiene como finalidad que el aumento de la tasa respiratoria permita la eliminación entonces de estos iones, de estos hidrogeniones, ¿ya? Esta respiración va a hacer que se elimine mucho líquido por la respiración, ¿ya? Y la eliminación de líquido va a llevar a la deshidratación nuevamente. Entonces, esto es lo que vamos a tener nosotros en realidad. La deshidratación extra y intracelular va a llevar a la hipotensión va a llevar a la taquicardia, y la taquicardia va a llevar al shock, a la convulsión, al coma y la muerte, ¿ya? Entonces, ese es el estado grave en el cual uno tiene que pensar qué es lo que le va a pasar al paciente si no es controlado antes de que llegue a esta situación, ¿ya? Entonces, clínicamente vamos a decir que el paciente, antes de entrar en este estado grave, que es el que les decía yo de taquicardia y shock, el paciente antes de eso va a estar polidípsico, es decir, va a querer mucha agua, requerir mucha agua. Va a estar poliúrico, toda el agua que consume la elimina por la orina. Va a estar con pérdida de peso, porque se alimenta de su propia grasa. Va a estar polifágico, es decir, va a comer mucho,
porque su cuerpo le está pidiendo energía de manera externa. Va a estar en un estado de vómitos para controlar la cetosis. Va a estar en un estado de anorexia general, porque a pesar de que come, su cuerpo no puede nutrirse de la alimentación. Va a estar deshidratado general, porque ya lo hablamos, ¿por qué? Y la deshidratación va a llevar a la falta de conciencia y finalmente todo eso va a llevar a trastornos cardiovasculares. Como me pregunta alguien ahí en el chat, dice, ¿las convulsiones y el shock son por fallos cerebrales, por falta de energía? Son por la deshidratación, por la cetosis y por la falta de energía, la sumatoria de los tres. Por eso es tan grave, porque si fuera solo por falta de energía, bastaría con que uno pusiera una inyección de insulina y el paciente se regula. De hecho, los pacientes no tan graves se regulan con insulina. Pero hay que hidratar al paciente, o sea, no basta con la insulina, hay que hidratarlo nuevamente y hay que disminuir la cetosis. De hecho, el tratamiento para la cetoacidosis diabética es dar bicarbonato, poner el suerito y dar insulina, las tres cosas, para regular así la función del cerebral, ¿ya? Entonces, eso es en el fondo lo que vamos a tener, en el fondo lo que ustedes están viendo de la cetoacidosis diabética. Va a tener entonces la pérdida de la secreción de insulina, lo que lleva a la lipólisis lleva a la cetogénesis, la disminución de la insulina aumenta las hormonas contrarregulatorias, como el glucagón aumenta la glicemia produce la hiperosmolaridad produce diuresis osmótica, tratando de eliminar la glucosa, la diuresis produce deshidratación, y la deshidratación va a producir parte de las afecciones neurológicas. Por otro lado también, la acidosis también va a producir afecciones neurológicas y la falta energética también. ¿Ya? Por eso es que es tan grave. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Consultas? Ya. Ahora lo que nos queda, ahora que entendemos cómo funciona el páncreas, cuál es el origen en el fondo de las diabetes y particularmente de la tipo 1, vamos a hablar ahora de la diabetes tipo 2 y de todas las complicaciones crónicas a las que lleva la hiperglicemia descontrolada, ¿ya? Que es lo que nos toca ahora. Primero, en el contexto de la diabetes mellitus tipo 2, tenemos que entender que a diferencia de la tipo 1, donde había insuficiencia de insulina, porque las células pancreáticas había disfunción o porque había muerte de la célula pancreática, aquí lo que nosotros vamos a tener es que el paciente tiene una insulinoresistencia, es decir, puede producir insulina, pero la verdad es que a nivel periférico la célula no la puede aprovechar de manera adecuada. Y también el paciente puede tener deficiencia, aunque no absoluta, es decir, siempre va a producir una poca cantidad de insulina. Va a producir menos insulina que el resto de la población normal, pero aún así la va a producir y la va a producir en la cantidad suficiente como para poder mantener niveles bajos de consumo de glucosa. Otra cosa importante es que la mayoría de los pacientes son obesos, pero hay que sacarse de la cabeza que el ser obeso implica ser diabético, o el ser delgado implica que no vas a ser diabético, ¿ya? Hay un 30 o un 40% de la población diabética que es delgada o normopeso, ¿ya? Otra cosa importante es que hay una distribución de la grasa predominantemente abdominal, que es un indicador en el fondo de qué tan grave es la situación diabética. Y también se sabe que hay una predisposición genética, pero a diferencia de la DM1, que es tipo HLA, acá se cree que es multigénica. Entonces que habría una serie de genes que tenemos en la población dando vuelta y cuando se topan digamos, en el momento de la gestación se topan, aumentaría la probabilidad de tener diabetes tipo 2, pero nuevamente es solo una predisposición, no es que vaya a ocurrir, ¿ya? Y lo otro es que estos pacientes pudiesen llegar a tener niveles de insulina normales, o sea, si uno le hace un cuadro de insulina, no es predictor de absolutamente nada, ya que el aumento de insulina pudiese ser solo un indicador de una resistencia o algo por el estilo. Otra cosa importante es que como los pacientes tienen una cierta cantidad de insulina, aunque sea poquita, la mayoría de las células tiene capacidad de alimentarse, por lo tanto es difícil que entren en acidosis. Y de la única manera que entren en acidosis es cuando está muy desregulado el sistema, o sea, en urgencias, digamos. Y por supuesto que los pacientes pueden consumir fármacos orales, pero en algún momento puede que lleguen a consumir insulina, o sea, utilizar insulina como medio de apoyar a su tratamiento diabético. Ya, alguien me pregunta acá cómo es que se da la resistencia a la insulina. De eso vamos a hablar ahora. Ahora les voy a comentar cómo es que ocurre la resistencia a la insulina, ¿ya? Así que vamos a explicarlo ahí con peras y manzanas para que me entiendan. Primero,
nosotros vamos a tener que en el paciente diabético hay un nivel de disfunción del islote pancreático, lo que les decía yo, hay citotoxicidad, hay cambios osmolares, hay trastornos genómicos, hay hiperglicemias constantes, hay estados donde la célula se mantiene hiperenergética, etcétera, que van a aportar a la disfunción de la insulina dentro del páncreas. Pero lo que les decía yo, no basta con esto, o sea, no basta con que haya una disfunción a nivel pancreático, porque el paciente igual va a producir insulina, ¿ya? Lo que sí vamos a observar es que es lo que lo que informaba como la resistencia a la insulina, o sea, la pérdida de la sensibilidad periférica, ¿ya? Primero, ¿por qué se ocurre esta resistencia a la insulina, que es la RI? Está primero la condición genética, lo que les decía yo, una situación o una asociación de ciertos genes que van a producir una predominancia a la disminución de los canales GLUT y los canales IR, de los canales de los receptores de insulina. Después vamos a tener algunos factores de riesgo propios de algunas poblaciones. Por ejemplo, se sabe que las personas de razas oscuras, negras, tienen una menor producción de los canales GLUT, ¿ya? Y también de la glicólisis, para ellos es más lenta. Por lo tanto, gastan más lento la glucosa y además ingresan menos glucosa, lo cual genera que la insulina no sea tan eficiente como en el resto de la población. De hecho, si uno divide la población en solo dos grupos, las personas de piel oscura o negra y las personas de piel más clara, independiente del tipo de claridad, ya no me meto en eso, vamos a ver que el diagnóstico de diabetes es más común en las personas de piel oscura debido a esta deficiencia, ¿ya? Otra cosa importante es que un paciente que ha tenido padres con diabetes mellitus tipo 2 tiene un aumento probabilístico de también tener diabetes tipo 2, por dos factores. Primero, porque la multigenia, o sea, la cantidad de genes necesarios para producir la diabetes, está más expresada en esta familia. Por lo tanto, la probabilidad genómica es más alta. Pero además por el microambiente, o sea, ¿qué tipo de ambiente llevó a que los padres tuvieran diabetes? Por ejemplo, los cambios en la conducta alimenticia, o estos pacientes que viven en eternas dietas, por ejemplo, los van a transmitir ambientalmente a sus hijos, aumentando la probabilidad de que se produzca diabetes en la familia, ¿ya? El recién nacido de pretérmino también es un indicador importante en la aparición de diabetes tipo 2. Lo mismo si la mamá fue diabetes gestacional. ¿Por qué? Porque el recién nacido de pretérmino y la diabetes gestacional generan una menor masa de células pancreáticas, ¿ya? Lo cual genera que de por sí el paciente produzca menos insulina y por lo tanto sus células periféricas tengan menores receptores de insulina. Y si tienen menores receptores de insulina, responden menor a las sobrecargas de glicemia, ¿ya? La obesidad como tal, ya que se asocia en el fondo a los trastornos metabólicos, la pubertad, que es un estado hiperinsulínico, y el síndrome de ovario poliquístico. Todos estos son como factores de riesgo. ¿Qué es lo que vamos a tener? El paciente, debido a que produce pequeñas hiperglicemias no notorias, no cuantificables a nivel de laboratorio, las pequeñas hiperglicemias que produce el paciente, el páncreas lo que hace es que las compensa con aumentar los niveles de insulina, ¿ya? Entonces, cada vez que hay una pequeña hiperglicemia, hay una hiperinsulinemia asociada a esa hiperglicemia. Este aumento de insulina, voy a poner aquí el ejemplo, esto va a ser la insulina, ¿ya? En un paciente normal, este paciente tenía 2 moléculas de insulina y por lo tanto 2 receptores de insulina, ¿cierto? Ahora, cuando el paciente tiene estas pequeñas hiperglicemias, el verde es normal por si acaso, cuando este paciente tiene estas pequeñas hiperglicemias, ahora ya no va a tener 2 de insulina, va a tener 3 o 4 de insulina, ya imaginemos que es el doble, pero va a tener solo estos 2 receptores. Por lo tanto, lo que va a hacer la célula periférica, que es la que está aquí, va a producir más receptores de insulina, ¡pam!, para poder contrarrestar este exceso de insulina que hay dando vuelta, ¿ya? Y esto va a hacer que baje la glicemia y por lo tanto el paciente tenga glicemia normal. Ahora, cuando el paciente está en una situación normal, este mismo paciente que produjo estos 4 receptores en vez de los 2, cuando está en una situación normal de glicemia, absolutamente normal, vamos a hacer el azul, el paciente igual va a tener los 4 receptores para la insulina, solo que ahora no va a tener tanta insulina. ¿Ya? Entonces, cuando esté en un estado normal, él va a tener solo las 2 moléculas de insulina, pero va a tener 4 receptores. Por lo tanto, no va a poder utilizar estos otros 2, y eso va a generar que un organismo que estaba acostumbrado a utilizar los 4, ahora la respuesta sea la mitad eficiente. Porque para este paciente la respuesta eficiente era esta, ¿ya? Ese es uno de los motivos por los cuales la insulinemia va a empezar a afectar a nivel periférico.
Después, cuando el paciente se recupere de esta situación, el organismo va a decir, vaya, vaya, o sea, en realidad yo no necesitaba 4, yo solo necesitaba producir las 2 iniciales. Y va a producir las 2 iniciales y se va a quedar con esas 2 iniciales. Pero resulta que el paciente, a medida que va a ir empeorando su situación, ya no va a producir 4, va a producir 8, 10, vamos a poner hasta aquí, ¿ya? Entonces, todas estas insulinas que están aquí arriba van a tratar de utilizar estos 2 o estos 4 que había, pero hay más de las que se pueden usar. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que el paciente se va a resistir a la insulina. Tengo 2 receptores, tengo 8 moléculas, o tengo 4 receptores en el caso que se acostumbró el sistema, pero tengo 8 moléculas. Sigo teniendo más de lo que puedo soportar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que el sistema no soporta esto. Es como, imagínense potencialmente que ustedes tienen una puerta y a la puerta ustedes golpean a una persona de manera moderada, la puerta en el fondo resiste. Pero si después vienen 10 personas de manera moderada, la puerta resiste pero se mueve, ¿cierto? Y si ahora vienen 100 personas, todos de manera moderada, la puerta no resiste y se rompe. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que con el tiempo esto se va a perder, se va a ir destruyendo en el fondo, o lo que va a hacer la célula va a tratar de responder para que no haya tanto exceso y no intoxicarse, disminuyéndolas, generando entonces una resistencia. La resistencia a la insulina va a hacer que aumente la glicemia, y al aumentar la glicemia, el páncreas va a producir más insulina, y al producir más insulina va a aumentar la resistencia, y así va a estar eternamente en el ciclo. Ahora, a diferencia de la diabetes, la resistencia a la insulina no es crónica, o sea, se puede tratar y se puede volver al paciente al estado anterior, porque lo único que nosotros necesitamos es que el paciente deje de producir tanta insulina, y para que deje de producir tanta insulina, necesitamos que el paciente disminuya la glicemia. Y la mejor manera de disminuir la glicemia es que el paciente aumente su actividad deportiva, consuma fármacos normoglicemiantes como la metformina, o en su defecto que el paciente tenga una dieta muy estable. Y por lo tanto yo puedo recuperar el hiperinsulinismo sin problema. Pero cuando llego al punto diabético, o sea, cuando ya la insulina no me controla la glicemia, entonces ahí ya estamos hablando de diabetes. Entonces, entre la resistencia a la insulina, ¿ya? Y la diabetes, que es lo que viene ahora, pueden pasar 2 años, 3 años, 10 años, 15 años, cambios en el comportamiento dietario, un embarazo entre medio, muchos cambios, ¿ya? Por eso está aquí. No se sabe exactamente cuál de todos los factores ambientales, culturales y genómicos va a llevar finalmente a la disfunción. Lo que sí se va a tener es que la diabetes se va a diagnosticar cuando el paciente tenga hiperinsulinemia, ¿ya? Por la resistencia, que incluso puede llegar incluso a valores normales porque el sistema ya se adaptó, pero va a tener hiperglicemia postprandial, que era lo que les decía yo, glicemia sobre 200. Entonces uno dice, chuta, no importa lo que haga porque el paciente no sabe responder a sobrecargas de glucosa. Y esta hiperglicemia va a llevar a la disfunción de las células beta pancreáticas, lo que va a generar finalmente la diabetes, ya la que es diagnosticada en el fondo. ¿Qué es lo que vamos a tener? Un aumento de la resistencia a la insulina a nivel periférico, una disfunción de las células beta pancreáticas, una caída en la concentración periférica de glucosa en ayunas, o sea, cuando no hay glucosa, con un aumento en la concentración de glucosa postprandial y un aumento en la glucosa hepática. Entonces, un alumno recién me preguntaba, oye, ¿y un paciente puede tener hipoglicemias, o sea, una glicemia muy baja en ayunas y después una hiperglicemia postprandial? Por supuesto que sí, porque en ayunas, como no hay nada que regule, se produce eso, una caída periférica de la glicemia, que es un indicador también de diabetes, una hiperglicemia, una hipoglicemias muy marcadas en ayunas, seguidas de hiperglicemias postprandiales, eso es un factor importante en la diabetes, ¿ya? Otra cosa importante, como la resistencia a la insulina, o sea, es decir, la insulina es un factor de transcripción, va a afectar diferentes órganos, ¿ya? Dentro de ellos va a afectar el tejido adiposo, generando que se produzcan adiposidades en zonas que yo llamo incómodas. Por ejemplo, las caderas, la panza adelante, las pechugas, la parte inferior de los brazos, etcétera, ¿ya? Esas adiposidades son adiposidades por el exceso del funcionamiento de la resistencia a la insulina, o sea, la respuesta a la resistencia a la insulina, y no es fácil deshacerse de ellas, ¿ya? Producto de que están relacionadas con una patología. Y otra cosa también importante es que aumenta la melatonina, los niveles de melatonina en las zonas de alto roce, producto del aumento de la densificación de la piel se pone más correosa, más córnea, ¿ya? En la mayoría de las partes de la piel no se nota eso, pero en las zonas de alto roce, cuando hay mucho calor y mucha temperatura, se produce lo que ustedes ven ahí, ¿ya? Esa es la zona del cuello, que es donde justo se dobla el cuellito,
Y esta es la zona de las axilas, ¿ya? Estos cambios ocurren porque se deposita más melatonina como respuesta al crecimiento dérmico, ¿ya? Y también como respuesta al roce. La aparición de zonas oscuras en el cuello, esto que está aquí, se llama acantosis nigricans y es un factor clínico para indicar que la persona tiene las glicemias absolutamente desreguladas. Mientras más oscuro, más desregulación clínica. Esto es independiente del color de la piel de la persona, ya no es que uno dice, no es que soy más oscura, pues se me va más oscuro, no. Es el cambio de coloración dentro de la misma piel de la persona a un color más oscuro y, como les digo yo, como correoso, ¿ya? Lo mismo pasa en la zona de las axilas y en la zona de entrepierna. La zona de la axila y la entrepierna es un poco más oscura por el roce y el calor, pero es un poco más oscura. La exageración en el color de la piel es un indicador del aumento de la resistencia a la insulina y por lo tanto es hora de ir a tratarse, ¿ya? Entonces, para ir terminando y cerrando la idea, acá al frente yo tengo unos gráficos donde muestran cómo se ve el paciente cuando se le da una ingesta de glucosa, ¿ya? Vamos a ver el gráfico del lado acá porque es más fácil de entender. El blanquito es un paciente normal, control que le llama uno, que está absolutamente sano, sin genética ni familia diabética. El paciente que está acá en gris es un grupo de pacientes que él está absolutamente sano, glicemias normales, insulinas normales, pero sus familiares son diabéticos. El paciente número 3 es un paciente que tiene una hiperinsulinemia con resistencia a la insulina, pero no es diabético. Tiene glucosas en ayuno normales y glucosas postprandiales normales. Y el paciente en negrito, número 4, es un paciente diagnosticado con diabetes. Si yo al paciente le doy una sobrecarga de glucosa, el paciente control me va a decir que la glucosa normal es esta. Si uno lo mira, el paciente con familiares diabéticos también se mantiene dentro del rango, pero el paciente con sobrecarga, o sea, con resistencia a la insulina, le va a costar más normalizar los niveles de glicemia, y el paciente diabético está abiertamente hiperglicémico porque no los puede normalizar. Si yo ahora veo a estos mismos pacientes después de la sobrecarga de glucosa, les analizo los niveles de insulina, vemos que el paciente control, o sea, sano, 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 tiene los niveles de insulina normales. Sin embargo, el paciente que estaba sano, 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 pero su familia tenía diabetes, cuando le doy el exceso de glucosa, lo que va a tener es una exacerbación o un aumento de los niveles de insulina. Y esto es genético, o sea, no es un cambio ambiental, no es un cambio alimentario del paciente. Genéticamente hablando, el paciente tiende a tener resistencias a la insulina ante los cambios o agresiones alimenticias, ¿ya? El paciente que tiene resistencia a la insulina, como tiene resistencia a la insulina, va a haber un aumento de la cantidad de insulina disponible. Y el paciente con diabetes mellitus tipo 2 no va a producir más insulina porque no puede, porque no tiene más. Entonces se va a caer los niveles de insulina. Por lo tanto, otro factor importante en los exámenes de laboratorio es que si el paciente sale con niveles altos de insulina, el paciente puede estar aquí, o sea, ser sano pero tener preponderancia genómica, o estar aquí. Así que los exámenes de insulina no son predictores de diagnóstico. Otra cosa importante, si el paciente tiene la insulina muy baja, es un potencial predictor, junto a la glicemia de una diabetes, o sea, insulinas muy bajas y glicemias muy altas, diabetes, ¿ya? Acuérdense que es la suma de ambos exámenes de laboratorio, si no, no hay un diagnóstico adecuado. ¿Cómo manejo la diabetes en el paciente? Esto no es clase de farmacología, pero para que ustedes sepan, lo que más se hace es que yo mejoro o aumento la secreción de glucosa a través de fármacos que son secretagogos, es decir, que estimulan secreciones hormonales. Particularmente de entre ellos está este fármaco que es la glibenclamida, que se utiliza muchísimo en clínica, y la glibenclamida lo que hace es que el paciente secrete más insulina, ¿ya? Y entonces el paciente secreta toda la insulina que se requiere para la alimentación, ¿ya? El problema es que al administrar más insulina hay más riesgo de hipoglicemia. Por lo tanto, los pacientes que consumen glibenclamida hacen hipoglicemias. Otro fármaco muy utilizado en clínica también, que probablemente se van a topar con él, es la metformina. Y la metformina lo que hace es que aumenta los receptores de insulina a nivel periférico y los receptores tipo GLUT. Por lo tanto, inhibe o bloquea la resistencia a la insulina, produciendo una recepción de insulina de tipo sensible. O sea, el paciente vuelve a un estado fisiológico normal, y al producir más canales tipo GLUT, el paciente además disminuye la glicemia circulante. Por lo tanto, se lo considera un euglicemiante y inhibidor de la resistencia a la insulina.
Entonces la suma de ambos fármacos genera que el paciente normalice los niveles de glucosa y de insulina en el organismo. Y es el mejor tratamiento que existe en la actualidad en diabetes tipo 2. ¿Qué pasa si mi paciente no sigue el tratamiento adecuado? O si el paciente dice, ay, qué tanto, si una glucosa de 200 no es nada, el médico se equivocó, cualquiera le pasa. Lo que va a ocurrir es que el paciente en algún momento el exceso de glucosa le va a jugar en contra. Y el exceso de glucosa va a llevar a un estado hiperosmolar. Pero a diferencia de la diabetes tipo 1 va a ser no cetósico o la cetocidosis va a ser menor, ¿ya? ¿Por qué? Porque él no va a desgastar tanto tejido graso. Pero el síndrome hiperosmolar se va a producir igual que la que yo les mencionaba en la primera etapa del paciente, deshidratación intracelular, deshidratación extracelular, etc. Lo único que va a cambiar es que si bien tiene cetoacidosis, la cetoacidosis no produce cambios a nivel cardiovascular porque no es tan grande. Entonces el paciente va a estar con hipotensión, hipovolemia, etc. Me preguntan aquí, ¿el tratamiento sirve para personas insulinoresistentes que se recuperen antes de pasar una diabetes? De hecho, sí. De hecho, es súper importante que si alguien tiene sospecha de patología de la glucosa, o sea, que en el fondo no tolera bien la glucosa, o que, no sé, pues después, por ejemplo, si uno, no sé, alguien puede que alguien del curso le haya pasado, pero si después de que ustedes consumen algo rico en glucosa, por ejemplo, un montón de M&M's o unas dulces, si después de 2 horas ustedes siguen sintiendo la sensación desagradable de azúcar en la boca, o sea, como si tuvieran azúcar en la boca, eso es un potencial indicador de resistencia a la insulina. Entonces se recomienda que en esas personas se consuma metformina. La metformina sirve como preventivo. Lo mismo los pacientes que hacen mucho pipí de noche. Si ustedes, o sea, en el fondo les dan glicemias normales, pero una vez que uno se va a acostar, empieza inmediatamente como un ciclo para eliminar orina, eso es un indicador de que están haciendo hiperglicemias nocturnas. Entonces ahí también se recomienda el uso de metformina previo a hacerse los exámenes, obviamente, para saber cómo está la función insulínica y de la glucosa, a ver si no es un diagnóstico de diabetes. Entonces, como modo preventivo, la metformina se recomienda encarecidamente en estas personas y es más, una dieta adecuada, con deporte adecuado, más metformina, generalmente evita abiertamente la diabetes. O sea, hace que la persona, como bien dice acá el compañero, se recupere y por lo tanto no pase a un cuadro diabético. ¿Ya? Sigo. Ya, ¿qué otra cosa es relevante? Como el paciente tiene un exceso de glucosa dando vuelta, su cuerpo, estamos hablando de la DM2, su cuerpo no va a necesitar el ácido láctico que uno produce de manera común para producir gluconeogénesis. Por lo tanto, los pacientes pueden tender además a aumentar los niveles de lactato en el organismo y eso va a poder producir acidosis, pero aquí no es acidosis citósica, sino que aquí es acidosis láctica. Y eso va a producir cambios en la respiración pulmonar, cambios en el comportamiento cardiovascular, etcétera, ¿ya? Esos son efectos en los casos de los pacientes que no regulan de manera adecuada las hiperglicemias. Ahora, lo que preguntaban ahí, ¿qué pasa si el paciente hace hipoglicemia? Es súper común que los pacientes mal regulados, que mal regulan la hiperglicemia, terminen en hipoglicemia, ¿ya? Pero lo que les decía yo, es una situación que está asociada a una medicación en pacientes que tienen problemas de compensación, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener al final un paciente que hace hipoglicemias, que hace acidosis láctica y que hace cetosis hiperosmolar, pero no la cetosis como cuadro principal, sino que el trastorno hiperosmolar. Y esos son efectos que van a hacer que el paciente termine llegando a la urgencia, ya, y de hecho llega más de lo que uno cree. Hay muchos pacientes que dicen, no, si me voy a comer un asado, pues tengo un cumpleaños, me voy a comer un asado, me voy a tomar una cerveza y me voy a comer la tortita. Total, toda la semana me he portado bien. Y justo pasa que la medicación no es suficiente para esa situación y la persona el domingo hace eso y el lunes lo primero que hace es que amanece en el hospital con unas hiperglicemias, pero desatadas, o sea, están por unas glicemias de 600 miligramos por decilitro, 700 miligramos por decilitro, que uno dice, pero ¿cómo demonios están caminando si esto no es compatible con la vida? ¿Ya? Pero eso pasa porque los pacientes están en un estado absolutamente descompensado, ¿ya? Entonces vamos a decir que en ese contexto que la deficiencia de insulina va a llevar a 2 cuadros graves agudos. Uno es la cetoacidosis diabética, que es más común en la diabetes mellitus tipo 1, ¿ya? Por lo ya explicado. Y en la diabetes mellitus tipo 2 vamos a tener un síndrome o un estado hiperosmolar hiperosmótico, que es ese que está acá. Ya el paciente está hiperosmótico por el exceso de azúcar, está acidótico por la acidosis láctica, ¿ya?
Ambos son graves, pero el que está acá es un poco más o levemente más grave que el que está acá, porque tiene mayor probabilidad de coma y muerte. ¿Ya? En el caso de la cetosis, en la cetoacidosis diabética pura, la limpia, la del diabetes mellitus tipo 1, el paciente expele el cuerpo cetónico, es decir, toda su piel huele a fruta madura podrida. En el caso del estado hiperosmolar y hiperosmótico, que es el que está acá, el paciente tiene halitosis frutal, desagradable, pero su cuerpo no es, su sudor no es rico en cuerpos cetónicos. Y ahí es que uno puede identificarla, porque en ambos casos el paciente está deshidratado, en ambos casos el paciente tiene trastornos, acá lo ven ustedes, tiene trastornos de la conciencia, tiene efector cetonémico, tiene los cambios de la respiración, esta respiración rápida que les decía yo, está hipotérmico, está con dolor abdominal, etcétera, ¿ya? Pero la forma en que se expresa la cetosis es la que hace la diferencia, porque aquí al ser cetoacidosis completa, el paciente está en un estado completamente cetoacidósico, y en este que está acá, la cetosis es menos relevante, ¿ya? ¿Qué otra cosa hay que saber? Por ejemplo, que en los pacientes con diabetes tipo 2, en los casos del estado hiperosmolar hiperosmótico, el EHH, los pacientes tienen tan elevadas las glicemias como valores de 600 miligramos por decilitro. Yo les puedo asegurar que cualquiera de ustedes, yo les pongo valores sobre 400 y ustedes se sentirían, pero pésimo, así no estarían en condiciones de poder moverse, se sentirían muy mal. Pero estas personas están tan acostumbradas, su organismo, su sistema simpático está tan acostumbrado a los niveles altos de glicemia que llegan a valores de 600 miligramos por decilitro como si nada. Lo otro es que estos 600 miligramos por decilitro se comportan como un componente osmolar y por lo tanto su osmolaridad sobrepasa los 200 soportados y llegan a valores de miliosmoles superiores a los 300 miliosmoles, ¿ya? Y eso produce muchísimo daño renal. Por lo tanto, una de las patologías crónicas más comunes en el diabético tipo 2 es la patología renal por el daño continuo en la cetosis y en la osmolaridad, ¿ya? ¿Hay factores que producen o desencadenan este estado hiperosmolar? Sí, hay fármacos que los gatillan, pero lo más común es el alcoholismo, es las dietas inadecuadas y algo otras cosas como el infarto agudo del miocardio, la aparición de quemaduras de grandes zonas, etc. ¿Ya? Ya, vamos, eso es la diabetes tipo 2. Ahora, la pregunta del millón, bueno, ok, sabemos que la glicemia es importante a nivel agudo, pero ¿qué pasa si el paciente es crónico? ¿Qué pasa si el paciente lleva años con el estado diabético? ¿Ya? Y si bien se ve como bien controlado y bien compensado, la verdad es que ha pasado por algunos estados de descompensación. Aquí va a aparecer entonces las complicaciones crónicas de la diabetes, las que son el quebradero de cabeza para el ámbito de la salud, a nivel económico, a nivel de funcionalidad, a nivel laboral, etc. ¿Ya? Las complicaciones severas de la diabetes están relacionadas con trastornos neurológicos y trastornos vasculares. Y por lo tanto se produce mucho trastorno a nivel de los riñones, del sistema nervioso simpático periférico, así como piernas, etc. ¿Qué es lo más común? ¿Con qué es lo que más tomamos con estas complicaciones crónicas? Si uno ve aquí, estos son los años desde que el paciente fue diagnosticado, o sea, desde que el paciente fue oficialmente informado de que tenía diabetes tipo 1. Si uno hace una estadística en porcentaje de población que va a terminar con daño crónico, uno puede observar que aproximadamente a los 25 años postdiagnóstico, el 70% de la población diagnosticada va a tener, o sea, el porcentaje de riesgo que ocurra va a ser del 70%. ¿De qué enfermedad? De la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es un desorden del fondo del ojo donde, bueno, ahí lo vamos a ver, pero donde el paciente va a terminar quedando ciego, ¿ya? Y si ustedes se fijan, a los 40 años por diagnóstico, casi el 80% de riesgo. Para que ustedes se hagan una idea, en la actualidad el diagnóstico de diabetes es cercano a los 35-40 años. Antiguamente era sobre los 50. Por lo tanto, que un paciente llegue a los 80 años es bastante más común de lo que uno cree y que llegue con retinopatía, ¿ya? O sea, a los 60 años nos estamos viendo con esta situación. Imaginando que lo diagnosticaron a los 40, nos vamos a encontrar con esto. Una alta probabilidad de que tenga retinopatía diabética con severa, una alta probabilidad de que tenga daño vascular, particularmente a nivel renal, con una proteinuria marcada, una microalbuminuria primero, después una macroalbuminuria, ceguera, así abiertamente ceguera, y trastornos arterioscleróticos. Y a medida que van aumentando los años, va aumentando la probabilidad de que aparezcan estos efectos adversos, ¿ya? Dentro de esto aquí no está explicado las otras otros trastornos diabéticos, pero que caen en este grupo, que es el grupo de la neovascularización. Y en esos grupos cabe esto, el pie diabético, las angiopatías, etc.
¿ya? Entonces vamos a ver por qué se produce este trastorno crónico. ¿Por qué la hiperglicemia es tan mala entonces? ¿Ya? La hiperglicemia mantenida y sostenida en el tiempo va a generar tres cosas importantes a nivel sistémico. Uno, va a producir un aumento de la aldosa reductasa. La aldosa reductasa es parte del ciclo de la fructosa y de la glicólisis. Como hay mucha glucosa, va a haber más glicólisis, y como hay más glicólisis, va a haber aumento del ciclo de la fructosa. Por lo tanto, muchas enzimas de estos ciclos de la glicólisis y del ciclo de la fructosa se van a ver exacerbadas, ¿cierto? Se van a ver estimuladas por el exceso de glucosa. Y dentro de ellos me interesa la aldosa reductasa, ¿ya? Ya les voy a explicar por qué. Otra cosa súper importante es que el aumento de glicemia produce un aumento del ciclo de la glicólisis, y uno de los puntos limitantes de la glicólisis es la producción del diacilglicerol, que es súper importante, ¿cierto? Para la producción de coenzima A. El diacilglicerol, además de estar dentro de la glicólisis, es un segundo mensajero, y el aumento de diacilglicerol activa a las proteínquinasas C, ¿ya? Y por otro lado, el exceso de glucosa tengo que botarlo de alguna manera. En la mayoría de los pacientes lo voy a tratar de eliminar por vía renal, pero si no puedo por vía renal, tengo que esconderlo. Es como cuando uno tiene mucha basura, primero la recoge con la pala, pero si después no puedo recogerla porque ya no tengo donde demonios dejarla, porque la pala está llena y el basurero está lleno, la gente lo empieza a barrer debajo del sillón, ¿ya? Ese debajo del sillón en el organismo es el eritrocito. El eritrocito aguanta mucha basura. Entonces lo que va a ocurrir es que el exceso de glucosa va a empezar a concatenarse, a producir hebritas de glucosa, que va a producir un estado de glicosilación de muchas proteínas, pero particularmente de los eritrocitos, ¿ya? Entonces va a empezar a aparecer la glicolización de proteínas. La sumatoria de estos tres factores va a llevar al trastorno crónico, que es la retinopatía, la neuropatía y la nefropatía, o sea, el daño retinal, el daño neuronal y el daño renal, ¿ya? Vamos con el primero. Vamos a borrar aquí. El primero era la aparición entonces de la aldosa reductasa. La aldosa reductasa es una enzima súper importante que está aquí, que se encarga de meter la fructosa al ciclo de la glicólisis, o en su defecto a sacar la fructosa del ciclo de la glicólisis y llevarla al ciclo de la fructosa, ¿ya? Su función en el fondo es mover entre ambos ciclos. Resulta que cuando la glicólisis, que es la que ustedes ven acá, está exacerbada, o sea, ya está a su límite, las enzimas no pueden más, lo que va a hacer el sistema es que va a tomar la fructosa y la va a llevar al ciclo hacia acá, va a producir más fructosa. Como la fructosa también está sobrepasada por el exceso de glucosa, lo que va a hacer es que primero va a ir hacia abajo, hacia la producción de derivados de la fructosa, como el gliceraldehído, pero también puede ir hacia arriba, hacia la producción del sorbitol, y es el sorbitol el que me interesa, ¿ya? Vamos acá. Resulta que el sorbitol, como moléculas que ustedes ven acá, el sorbitol es una molécula que utiliza mucho espacio, ¿ya? Y es una molécula que además utiliza al estrés oxidativo como un mecanismo de producción. En el fondo, desgasta el sistema energético del organismo, ¿ya? Desgastando a la NADPH y desgastando a las moléculas de glutatión, ¿ya? Y desgastando a las vitaminas como el ascorbato. Y eso hace o genera que se produzca muchísimo estrés oxidativo, ¿ya? O sea, nosotros no deberíamos producir sorbitol. No es la idea que produzcamos sorbitol, pero el sorbitol va a ser el intermediario final entre ambos ciclos por el aumento de la aldosa reductasa, ¿ya? Entonces vamos a tener el sorbitol aumentado, que ya sabemos que el sorbitol aumenta el estrés oxidativo, pero hace más cosas el sorbitol, no es lo único que hace. El sorbitol es importante en nuestro organismo en bajas concentraciones para mantener el ciclo de la fructosa. Por otro lado, la exacerbación del ciclo de la glicólisis va a aumentar al diacilglicerol que les decía yo. Entonces vamos a tener más sorbitol y más diacilglicerol. Y el diacilglicerol, a su vez, también es una molécula que desgasta NADH. O sea, por lo tanto, si bien la glucosa produce mucha energía, esta energía se va en la producción del diacilglicerol y del sorbitol. ¿Ya? Vamos entonces, ¿qué hacen estas dos cuestiones? Estas dos moléculas como tales. Fíjense ustedes. Acá al frente ustedes tienen una imagen de una célula de Schwann, y la célula de Schwann es la encargada de producir la envoltura a nivel neuronal para que en el fondo aumente la neurotransmisión, que las neurotransmisiones sean más rápidas por estos saltos en el fondo en las vainas de mielina. Entonces, esta célula de Schwann envuelve a la neurona formando la vaina de mielina. Cuando yo tengo un exceso de glucosa, va a aumentar los niveles de sorbitol que les dije yo. Acá tenemos el sorbitol. El sorbitol como tal va a generar
osmolaridad dentro de la célula de Schwann. La glucosa no la estaba produciendo porque la glucosa estaba produciendo osmolaridad a nivel periférico, pero el exceso de sorbitol, que ahora está dentro de la célula, sí va a producir este aumento de la osmolaridad, y por lo tanto va a producir daño osmótico, tanto en la célula de Schwann como en la neurona, y en el axón de la neurona, que es lo que estoy produciendo, ¿ya? Por otro lado, el diacilglicerol, que se está produciendo por el ciclo de la glicólisis, o sea, por la cadena de la glicólisis, va a activar segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros de daño, en el fondo, van a ser un indicador de que hay tanta glucosa que podemos crecer, y va a activar a los factores de crecimiento transformantes, al TGF-beta y a los factores activadores de la respuesta inmunológica, al NF-κB, lo cual va a generar que a nivel del sistema nervioso central haya un estado de inflamación y un estado de aumento de la producción de factores transformantes. Dentro de los factores transformantes, los más sensibles a los factores transformantes son las células endoteliales, que van a empezar a dividirse, ¿ya? Entonces vamos a tener edema neuronal, daño osmótico por el sorbitol, aumento de la respuesta de segundos mensajeros con aumento de los factores transformantes y inflamación. Y todo eso va a ocurrir por el exceso de glucosa en el tiempo. La sumatoria de todo eso va a llevar a la aparición de neuropatías, ¿ya? Hay muchas cosas más entre medio, como por ejemplo que el diacilglicerol bloquea a las bombas sodio-potasio ATPásicas. Por lo tanto, además genera que la neurotransmisión sea más lenta, aumentando aún más la producción de edema, ¿ya? Después, junto con el diacilglicerol y el sorbitol, ¿ya? De la aldosa reductasa, vamos a tener lo que les decía yo, pues el exceso de glucosa tengo que meterlo en alguna parte, entonces voy a empezar a glicosilar proteínas, ¿ya? Y voy a producir productos de glicolización avanzados. Literalmente lo que va a ocurrir es que se van a agarrar lisinas de cualquier proteína en el organismo, pero particularmente de la matriz del eritrocito y de la matriz vascular. Las lisinas van a empezar a llenarse de glucosas, y una glucosa ahí, después otra glucosa acá, después otra glucosa acá, me quedan feos monos, después otra glucosa acá, etc. Entonces, cuando uno mide hemoglobina glicosilada, lo que uno está midiendo es el porcentaje de cadenitas que hay en la hemoglobina, ¿ya? Del total de células que uno encuentra, eso es lo que uno mide. Y la glicosilación es un indicador directo de que hay un exceso de azúcar en la sangre. Como los eritrocitos se demoran o tienen una vida promedio de no más de 3 meses, se supone que la glicosilación de las proteínas es un indicador de la historia del paciente en los últimos 3 meses. Si el paciente dice, oye, pero yo me he portado súper bien, yo como súper bien, pero ayer comí mal, pero la hemoglobina glicosilada sale mal, el paciente está mintiendo, el paciente está engañando, porque la glicosilación es de al menos 3 meses, que tiene que ver con el desarrollo del eritrocito, ¿ya? Lo otro es que la glicosilación no solo ocurre en estos componentes, no solo en el eritrocito y en la hemoglobina, sino que la glicosilación también ocurre en la vasculatura, en la matriz vascular. Y entonces se va a empezar a entrecruzar estos componentes glicosilados, ¿ya? Y van a empezar a formar una matriz dentro de la zona endotelial que va a permitir que se arrastren a componentes como el colesterol LDL, produciendo o aumentando la probabilidad de aterosclerosis. De hecho, existe una patología que se llama demencia vascular por diabetes, y que ocurre por esto, en el fondo, porque deja de fluir de manera adecuada los componentes sanguíneos debido a que se van engrosando las paredes con esta matriz glicosilada, con estos componentes ricos en colesterol, y eso después se despegan y se van a pegar en el fondo a nivel cerebral, produciendo isquemia cerebral en ciertas zonas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? En el fondo vamos a tener el paciente con un aumento de la glicosilación espontánea, o sea, no enzimática, no funcional. La aparición de los mecanismos inmunológicos y los mecanismos genómicos que traía el paciente como tal, ¿cachai? Cualquier cambio genómico que él traía cardiovascular, cualquier patología de base, etcétera, ¿ya? Esto va a generar una patología capilar de todos los capilares, pero particularmente el más importante es el endoneuronal, lo cual va a generar que haya una menor oxigenación adecuada del tejido neuronal. Eso va a generar que haya una mayor resistencia vascular y un menor flujo sanguíneo al cerebro, ya en la zona nerviosa. Por otro lado, la hiperglicemia va a generar un aumento de la vía de la glucosa y la fructosa en todos los tejidos, pero mayoritariamente en el nervio, lo cual va a generar un aumento del sorbitol, y el sorbitol a su vez va a generar edema, muerte neuronal, y disminución de las bombas de ATP, y también va a producir cambios en segundos mensajeros, exacerbando la patología capilar y exacerbando la respuesta inmunológica, ¿ya?
Y eso va a llevar finalmente, en total, en suma de todo lo que les acabo yo de explicar, una caída en el transporte axonal, lo que a su vez va a llevar a una caída en la síntesis de mielina y también una atrofia axonal. La suma de la atrofia axonal con la caída de la síntesis de mielina va a llevar a una pérdida de la conducción nerviosa, que también estaba gatillada por la disminución de la funcionalidad ATPásica, y la velocidad de conducción va a generar trastornos graves neurológicos. Dentro de ellos, por ejemplo, está que los pacientes tienen pérdida de la sensibilidad dolorosa. Como la velocidad es tan lenta, ellos no alcanzan a sensar el dolor. Entonces, si el paciente está a pie pelado, por ejemplo, y se pasa a llevar con un clavito, él no va a sentir que se pasó a llevar con el clavito y por lo tanto la herida va a quedar ahí, se va a infectar, no va a sensar el mecanismo inflamatorio y después de la infección va a venir la necrosis, después de la necrosis puede venir incluso la putrefacción, ¿ya? Y es por eso que se producen los pies diabéticos. También en ese mismo contexto el paciente tampoco va a sensar la temperatura, frío o calor. Entonces va a estar en pleno verano y él va a tener frío, o va a estar en pleno invierno y va a tener calor, o va a tener mucho frío en invierno y va a querer ponerse un guaterito, agüita caliente, 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 va a poder sentirlo, y ese caliente, caliente va a quemarle las piernas o los brazos, producto del exceso de temperatura, pero ellos no van a sensar esa sensación dolorosa. Entonces se van a dar cuenta recién cuando vean la inflamación y el tejido dañado. Además de todo eso, como están con el tejido dematizado y tienen poca producción de proteínas reparadoras, la piel va a costar mucho que se repare después de que se producen estas pequeñas heridas, ¿ya? En el caso de la retinopatía es muy parecido, lo mismo que les acabo de explicar, con la única diferencia que el segundo mensajero y el sorbitol que se está produciendo va a generar que aumente la neovascularización. O sea, haya más componentes vasculares en todos los tejidos. Pero hay unas zonas del cuerpo donde no hay espacio para producir mayor vasculatura, ¿ya? Si ustedes lo ven aquí, esta es una retina normal, esta es la mácula, o sea, como el fondito del ojo, ¿ya? Y por ahí está la papila donde entran los nervios. Si ustedes se fijan acá en una paciente con retinopatía, lo que va a aparecer mayor cantidad de vasculatura. Esta neovasculatura es una vasculatura que no es sana, no es íntegra, no tiene la fuerza para soportar los cambios de presión. Por lo tanto, cuando ingresa algún cambio de presión en esta zona de nueva vasculatura, se van a producir estos síndromes hemorrágicos. Es decir, se va a romper la nueva venita y la nueva venita al romperse va a producir hemorragia en ese sector. Como el sistema está inflamado, el sistema macrofágico va a sacar esa sangre, la va a limpiar y al limpiarla se va a llevar los conitos y los bastones y va a aparecer lo que ustedes ven ahí, que son haces blanquecinos. Esas zonas, esos puntos blancos, son zonas que se perdieron. El paciente ya no ve en esas zonas porque no hay ni conos ni bastones para poder visualizar, ¿ya? En la medida que se acerque cada vez más a la mácula, el paciente va a ir perdiendo cada vez más visión. Por lo tanto, hay que considerar que finalmente el paciente va a quedar ciego, ¿ya? Y de hecho es una de las primeras causas de ceguera total en el mundo, pero particularmente en Chile, es por una retinopatía diabética, ¿ya? Y para que ustedes se hagan una idea, aproximadamente el 2% de los pacientes son ciegos producto de estas nuevas neovascularizaciones y aproximadamente el 22% de los pacientes tienen algún grado de disminución moderada de la visión. O sea que en el fondo saben ellos que tienen trastornos de la visión. Hay un porcentaje mucho más alto que tiene trastornos mínimos de la visión, pero que si no se tratan con el tiempo van a terminar en ceguera, ¿ya? Y esto se produce por esta nueva neovascularización, por el factor transformante, por la activación de las cascadas celulares, por el sorbitol, el diacilglicerol, etc. ¿Ya? En el caso de la nefropatía diabética no es lo mismo, siempre es lo mismo, solo que aquí hay que sumarle que además el riñón está soportando la sobrecarga de glucosa y por lo tanto está filtrando más, o sea, está trabajando el 3 veces más de lo que debería trabajar de manera adecuada. Por lo tanto, una de las primeras patologías que aparece incluso antes que la retinopatía son los trastornos nefróticos, ¿ya? Porque el paciente está produciendo una hiperfiltración, la hiperfiltración va a producir una microalbuminuria, si la microalbuminuria se mantiene en el tiempo se va a producir una macroalbuminuria, y la macroalbuminuria como tal, como es un sistema de estrés, lo que va a hacer es que va a activar a nivel vascular la producción de factores de hiperfiltración y dentro de ellos los factores transformantes, nuevamente el factor transformante, ¿ya? Y eso va a generar neovascularización a nivel renal, trastornos de la filtración en el sentido de que el sistema se va a ver afectado por la filtración y finalmente el sistema va a fibrosar, ¿ya? O sea, en el fondo el sistema tiene tanta filtración y está tan dañado y además la vascularización junto con el roce por el exceso de filtración de esta neovascularización mala va a generar que el tejido muere y el tejido que muere fibrosa
y al fibrosar empieza a aparecer la disfunción renal, produciendo insuficiencia renal, que es uno de los factores gatillantes en el fondo de daño renal crónico, ¿ya? Ahí tienen ustedes al frente, por ejemplo, cómo se ve un paciente que se ha dañado el pie con diabetes sin ser testigo de cómo en el fondo de la respuesta neuronal asociada, o sea, sin dolor, sin cambiar la temperatura, nada por el estilo, que a uno le pasa cuando uno se golpea por si acaso, ¿ya? Además de eso, se ve claramente la edematización por trastorno renal, debido a que como no pueden hiperfiltrar toda la glucosa porque siguen hiperglicémicos, empieza a aparecer edematización periférica, ¿ya? Bueno, esto mismo también se produce a nivel gastrointestinal, también se produce a nivel genitourinario, ya con trastornos de la micción. Los pacientes tienen pérdida del control miccional, nuevamente porque tienen pérdida del control doloroso también, y además del control muscular, los pacientes tienen pérdida de la libido, pérdida de la capacidad eréctil, etcétera, ¿ya? Y esto todo se genera por el aumento del sorbitol, por el aumento del diacilglicerol y de las proteínas glicosiladas. Y es aquí finalmente como uno puede explicar cómo aparece entonces el pie diabético. El paciente está sano, a nivel del pie obviamente está diabético, y por un pequeño roce se produce una lesión, el paciente no detecta la lesión, sigue funcionando, y entonces se produce una pequeña ulceración que hasta aquí sería tratable súper bien. La ulceración va a llegar a una ulceración profunda que puede incluso exponer parte ósea, y aquí normalmente los pacientes ya lo detectan porque en el fondo empieza a alterarse la función hacia arriba, las zonas que ya neuronalmente todavía responden, ¿ya? Aquí además hay edematización, hay sangrado profuso en algunos casos, y si no hay mal olor, ya producto de la infección. Posteriormente a eso aparecen los abscesos y la osteomolitis, el síndrome gangrenoso y la pérdida del pie con la amputación, que es lo que ustedes ven acá. Aquí está, este tejido está debridado, está limpio, pero es así como se ve un tejido limpio de un paciente diabético por pérdida en el fondo de la respuesta neuronal en el pie diabético. O sea, pierden la función táctil, la función dolorosa, los cambios de temperatura. También hay un retardo muscular, hay un retardo en la coagulación, hay un retardo en la formación de colágeno y por lo tanto en la curación de las patologías, ¿ya? ¿Qué es lo más común que uno ve en los pacientes diabéticos? Es que como tienen pie diabético, o sea, lo más común que uno ve es la retinopatía, la nefropatía y el pie diabético. Y dentro del pie diabético, lo más común que uno ve es lo que se conoce como podalgia. Le duele caminar. Sin embargo, si se golpean, no sienten ese dolor, ¿ya? Y por lo tanto, el paciente al dolerle caminar tiende a caminar menos. Y si camina menos, tiene menos gasto glicémico. Y si tiene menos gasto glicémico, peor las hiperglicemias. Los pacientes también tienen calambres musculares, parestesias, mialgias generales y edema de piernas, ¿ya? Y así un montón de trastornos más que van a ir empeorando con el tiempo, generando el daño final del paciente diabético, ya que incluso, como les decía yo, puede llegar a demencia. Una cosa súper importante de mencionar para ir terminando esta clase es que hay otro síndrome que se asocia a la diabetes y a la hipertensión, que es el síndrome metabólico, que se cree que sería como el eje inicial para que uno sepa qué tan grave está el paciente, qué tan grave va a llegar el paciente, y por lo tanto es el punto donde uno tendría que empezar a tratar. Por desgracia, esto es más bien preventivo. El síndrome metabólico se da en pacientes que tienen resistencia a la insulina, tienen obesidad, pero ojo que también están las personas con bajo peso, o muy bajo peso o muy alto peso, ¿ya? Y que además tienen algún tipo de disfunción cardiovascular. La suma de estos tres, sin ser hipertenso, sin ser diabético, pero sí tener un trastorno de la nutrición, sería un factor predominante para la aparición de estas patologías que les acabo de mencionar yo. No me voy a meter en el detalle de cómo ocurre el síndrome metabólico, pero para que ustedes hagan una idea, si uno tratara en este punto, que es el punto inicial, que es el punto donde está el joven en el fondo, donde empieza a aparecer la panza esta de cerveza, aparentemente aquí es donde uno podría revertir la aparición de la hipertensión arterial, de los trastornos diabéticos, de los trastornos crónicos, de los trastornos oculares con la retinopatía, con todo lo demás. ¿Ya? Ya, chicos.